Jamás pensé que ocurriría esto. Me ha ganado. Mi existencia se comprime a tan solo unos segundos en ese estrecho pasillo entre la vida y la muerte. Luché lo más que pude. Lo siento. Todo empezó un sábado, 17 de febrero del 2001, la puesta del sol caía en sus tonos anaranjados, mientras la oscuridad levemente comía el último resplandor de la estrella gigante. Observando ese bello avistamiento desde mi balcón, mi mente viajaba y se perdía en los pensamientos más profundos de mi ser. El tiempo corría y se esfumaba como el humo delicado del tabaco en mi paladar. Din don. Sonó el timbre, mi reflexión salió de su órbita y un breve gemido se emitió desde lo más profundo de mi esfínter. Sonreí abrumado. Me dispuse a abrir la puerta sin antes verme al espejo de mi habitación, sacudir mi saco y arreglarme levemente el cabello. Bajé las escaleras velozmente y llegué hasta la puerta delantera. Tomé la perilla que curiosamente estaba helada y la giré. Perdí el conocimiento. Mi corazón latía a una velocidad similar como al terminar de correr, mi mano sudaban y mi cuerpo permanecía paralizado del miedo, tembloroso del pánico. Intenté gritar pero de nada sirvió. Tranquilízate, tranquilízate. Me grité a mí mismo. Enderecé mi cuerpo e intenté recordar lo que había pasado, pero nada, no recordaba nada. Mis miedos más profundos empezaron a apoderarse de mí, mi razonamiento rebotaba como bola de ping-pong. La ansiedad iba comiendo cada cordura que me quedaba como una enfermedad mortal destruyendo tu última célula sana. Mis manos empezaron a acalambrarse, la mandíbula se tensó como una pinza, mis pupilas se dilataron, y en ese momento tan agobiante escuché una voz dentro de mí: asesina a todos. Una tras otra, en gritos sollozantes. ¿Quién eres?, grité con euforia. Mi boca se secaba, sentía un fuerte dolor en el estómago, levanté delicadamente la parte inferior de mi camisa, mi vientre lucía una cicatriz enorme, desde el pecho en línea vertical hasta el ombligo, de la cual evacuaban un montón de tentáculos negros, viscosos y despedían un olor a putrefacción que me embriagaba toda la habitación. Cerré los ojos e intenté no pensar en lo que acababa de ver, las voces aún clamaban en mis oídos, sentía insectos dentro de mí, los escuchaba zumbar. Me desgarraban y me comían por dentro. Sus heces infectan mi cuerpo. Me dispuse a morir, quería morir, no aguantaba más. El sufrimiento era muy elevado, mis pensamientos me traicionaban. Estaba a punto de perder la cordura. Corrí hacia la cocina y tomé el cuchillo más grande y empecé a abrir la cicatriz en el abdomen. La sangre era negra pastosa. Al hender empezaban a salir pequeños insectos que jamás había visto, el dolor era inmenso, con cada puñalada un desgarrador grito salía desde mi alma. No pude más. Quería sacarlos a todos. Mi cuerpo se fue agotando hasta ya no resistir más, la sangre brotaba de todo mi cuerpo y me inundé en un sueño del que jamás iba a despertar. Hola, mi nombre es Arturo Lara. Tengo 34 años de edad. Sufro de trastornos de ansiedad, trastorno de pánico y trastorno psicótico. Quizá la verdadera meta en este mundo es poder lidiar con tu mente y en el ser que vive dentro de ti. Mi otro yo ha ganado. Hoy es día de mi muerte. Lo sé, estoy seguro de eso. Me encuentro internado, con una sonda para mear. Ja, qué patético mi caso. ¿Qué por qué terminé acá? Buena pregunta, por lo poco que pude escuchar y entender desde mi decadencia y poca lucidez, es que me dio una convulsión. Al parecer tengo varios coágulos en mi cerebro, el cual es como el de un anciano. Tengo un cerebro envejecido, por tomar tanto alcohol y mezclarlo con medicamentos psicotrópicos. No me preguntes por qué lo hacía, ya que no puedo darte un porqué. Simplemente soy un adicto de mierda al alcohol y al juego. Soy un ludópata. Muy pronto van a decir era. Como si eso siquiera importara. Mi mamá está ahí afuera, con mi hermano. Sé que están sentados en ese gran sillón de la sala de espera. Mi madre está esperando a que dé mi último aliento de vida, para quedarse con mi dinero. Eso sí, antes no lo hace mi ex esposa, la puta con la que tuve la desgraciada idea de casarme. Pero esa es otra historia.
Mi hermano, por otro lado, sé que vino a verme porque me tiene aprecio, a pesar de que yo me porté como una mierda con él toda la vida. Cuando entró al cuarto a verme, se sorprendió por mi estado. Pude ver en sus ojos esa preocupación que muy pocos han tenido por mí. No lo merezco. Ya está, yo mañana me voy, le dije, con la voz pesada. Me costó. Eso fue ayer, hoy es hoy. Y hoy es el día de mi muerte. Lo sé. Yo me recibí de enfermero, con un buen sueldo, no podía quejarme. Esa es una de las razones de por qué nadie comprende mi dolor. Es que yo ni siquiera lo entiendo. Hice muchas cosas malas en mi vida y ahora a lo mejor es tiempo de pagarlo. Pero no es como si hubiera violado o matado a alguien, simplemente fui egoísta. Todo yo, todo yo. Ja, qué hijo de puta que soy. Nunca me preocupe por nadie. Pero es que todos querían sacarme dinero. Lo sabía, aún así rechace a las mujeres que no considere lindas y prefería las putas falsas. Me casé con una puta, mala idea. El dinero no me importa, si en algún momento lo hizo, fue por solo ver orgullosa a mi mamá. Esa mujer que me golpeaba con un palo hasta romperlo en mis tobillos. Esa mujer que finge preocuparse por mí y miente que soy un santo. Yo no soy un santo. Una vez creí en Dios, pero ahora ya no puedo. Y eso que estoy en mis últimos minutos. Pero no puedo dejar de creer en los demonios, pienso que mi ex esposa, la puta, me echó una maldición. No pudo sacar esa idea de mi cabeza. Ya, demasiado me estoy lamentando. Es mi muerte, tengo que prestarle atención a eso. Mi corazón late cada vez más lento, siento que la cabeza me va a explotar. Me duele muchísimo. Dije muchas veces que quería morir, pero no de esta forma. ¿Es el castigo que merezco? Pensé que mi propia existencia ya era un castigo. Todos me van a recordar como el adicto de mierda que no supo valorar su vida. ¿En serio creen que el dinero es felicidad? Muero. Agonizo. Mi visión se está nublando. Tan solo puedo pensar en todos los errores que tuve, mis aciertos no eran lo que quería para mí, tan solo fueron una obligación. Escucho a la doctora decir, no hay nada que se pueda hacer. Hija de puta. Todos me han tratado mal en este asqueroso hospital de mierda. Seguro que quieren dejarme morir para así no gastar en mi operación. Todo es dinero. Observo el techo blanco. Ahora es negro, ya no puedo ver nada. Mi respiración paró. Mi corazón dejó de latir. ¿Finalmente morí? No lo sé, pero ya no siento dolor. No puedo sentir nada en absoluto. Siento que floto. Me elevo y levito. Ahora yo estoy en el techo, observo a los médicos desde arriba. Me cubren la cara con la sábana blanca. Bueno, uno menos, dice uno de los enfermeros. Desgraciado. Voy a darle la noticia a su familia, dice la doctora y sale del cuarto. Todos los médicos se van, dejando mi cuerpo ahí. Con la cara tapada. Tan poca cosa parezco. Me acerco a mi cuerpo muerto. Trato de levantar la sábana blanca, pero la traspaso. Mi mano es como vapor negro. Hay siluetas blancas y negras que se deslizan en el cuarto. Pero hay una sombra muy grande del otro costado de mi cuerpo. Está ahí, parado, es alto y negro, con ojos rojos. Me extiende su mano larga, creo que es la muerte. Todas las demás sombras de vapor negro como yo flotan a su lado, lo rodean y a mí también. Trato de hablar, pero al parecer no puedo hacerlo. Las demás siluetas blancas se van del lugar, algunas se van hacia arriba y otras traspasan las paredes. Me doy cuenta que las demás siluetas de vapor negro comienzan a ser absorbidas por ese ser de negro alto. Sigue extendiéndome su mano, pero yo no quiero ir con él. Entonces, veo que saca unos dientes filosos blancos. Abre esa boca y de ella cae sangre bastante oscura. Trato de huir, pero siento que estoy siendo absorbido por ese ser. No puedo escapar. Creo que este ser ha sido el demonio que provocó toda mi desgracia. Al final yo tenía razón. Veo por última vez a mi hermano, que llora al lado de mi difunto cuerpo. Ese envase.
Poco a poco la oscuridad me absorbe, nuevamente no puedo ver nada. Pero ahora, solo puedo sentir odio. Siempre fui una persona mala, ahora es tiempo de dejar de huir de la verdad. Yo soy ese demonio. Formo parte de él. Noto que hay demasiada maldad en las demás personas. Ahora tengo hambre. Despertó y vio una pistola apuntando hacia ella. Se congeló del miedo y solo atinó a mirar fijo al cañón. No te muevas ni hables. Al lado derecho de Sandra estaba Axel, su novio. A su izquierda, Sonia, su madre. Y enfrente de ella, Leo, su ex. Los tres estaban de rodillas, amarrados de pies y manos. Leo tenía un arma en sus manos y apuntaba así a los tres, con el dedo en el gatillo y sudando a sobremanera. Leo, suéltanos ya, susurró Sandra. Tú no hables, perra. No le hables así a mi novia infeliz. Gritó un desesperado Axel, a lo que Leo respondió con un cachazo en la quijada. Sonia solo miraba la escena en silencio, sollozando en su lugar. Leo miró a los tres con cara de satisfacción y carraspeó un momento. Tu madre, mi odiada ex-suegra. Gracias a tu noviecito ya no pasas mucho tiempo en casa, ¿no es así? No es así, Leo. Usted no hable, señora. No intente tapar el sol con un dedo. Ja ja ja, lo amas mucho, ¿cierto? Eso no te incumbe, asqueroso. El cachazo fue para Sandra esta vez. Sandra lloraba y sangre salía de la pequeña herida. Los tres, amarrados, impotentes, sometidos. Leo los tenía bajo su estricto control. Leo se acercó a Sandra y comenzó a lamer sus labios, apuntando a la sien en todo momento. Luego se alejó y miró nuevamente a los tres. Escúchame, perra. Tienes un minuto antes de que tu noviecito sea eliminado ante los ojos de tu madre y, por supuesto, de los tuyos. Tan solo dame un motivo que me convenza y seguirá viviendo. Si no es así, pues... ya lo sabes. Axel abrió los ojos sorprendido y tragó saliva. Sandra en silencio movía la cabeza. 60 segundos. No puedes hacer esto, Leo, lo nuestro murió, ya pasó, ¿no lo entiendes? Lo entiendo a la perfección, pero digamos que soy un mal perdedor. Si no me hubieras jodido con este infeliz. Jamás te fui infiel, por la mierda. Me abandonaste, cambiaste, nunca me hiciste saber qué era lo que te pasaba por la cabeza. Pues pregúntale a tu madre. A tu familia, quienes me hacían la vida imposible. Te quedan 50 segundos. No, nunca fue así, hijo. Usted cállese, señora, podría matarla de un solo disparo, pero no es mi estilo. 45 segundos. No, espera. Tú sabes que siempre estuve ahí, siempre te pregunté, siempre quise saber. Aún así sabías pero no hacías nada. Y lo único que quería hacer era amarte. Y aparte de eso me traicionas. No, no digas eso. Leo apretó los dientes y golpeó a Axel en la cabeza. Las mujeres gritaban y Leo hacía lo mismo, mientras se agarraba la cabeza con ambas manos. Desesperado y triste, qué ganas de apretar el gatillo, es solo un disparo, una bala y listo, es tan, pero tan fácil, pero no. Apuntó a la cabeza de Axel y tomó aire. 30 segundos, perra. Solo dime qué quieres. Que te pida perdón de rodillas. Eso es lo que quieres, carajo. Reconoce tu infidelidad, asquerosa. Reconócela, solo hazlo. 20 segundos. Yo, me sentía tan sola. Hija, no. Harás que se vuelva loco. Cállate, mamá, ya no puede estar más loco de lo que ya está. Mírame, Leo, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, mierda. Leo miró tímidamente a los ojos azules de Sandra, mientras tambaleaba y bajaba el arma. Si me amaste y recuerdas lo que fuimos, no me hagas esto, por favor, sabes que siempre estaré allí. Lo sé, te recuerdo cada día, cada puto día. Desde hace 2 años, cada día y cada noche.
Pero te quedan 10 segundos, perra, dijo Leo mientras pasaba de las lágrimas a una maquiavélica sonrisa. Leo, no hagas esto. No. Ya te dije todo. 9. Sandra se movía desesperada intentando hacer algo, pero Leo amenazaba con la cacha de la pistola. Suéltame y pelea como los hombres, carajo. 1 contra 1, a ver cuánto me duras. No me hagas reír, niño bonito. 7. Leo, no hagas esto, volveré contigo, lo que sea, pero no mates a nadie. Jajaja, no lo haré, pero el tiempo aún corre. 4. ¿Pero qué? 3. ¿Quieres decir? 2. Con eso, Leo. Leo, maldita sea. 1. Silencio. Leo cargó el cartucho y apuntó a la 100. Su propia 100. Aún te amo, Sandra, pero ya no puedo vivir sin ti. El impacto reventó el cráneo de Leo, esparciendo pequeñas porciones de sangre y cerebro por todo el lugar. Un silencio siguió a la confusa escena. Sandra no entendía nada, menos Axel, quien ya se había orinado pensando que iba a morir. Pero, él dijo. Él dijo que mataría a Axel frente a tus ojos, dijo Sonia, mientras se desataba los pies, pero no dijo que lo haría él precisamente. Axel y Sandra veían atónitos como Sonia se ponía de pie y tomaba el arma de Leo. Miró de reojo a Axel y lentamente levantó el arma, dispuesta a apuntar. Mamá, ¿qué haces? Ven y desátanos. Lo haría, pero tuviste 60 segundos para elegir, mi vida. Sin hacer caso a los gritos de su hija, y terminando el trabajo, Sonia miró con amor el cadáver de Leo y disparó en la cabeza de Axel, esparciéndola por todas partes. Mamá, sollozó Sandra. Él te amaba, hija. Te amaba en demasía, tanto como para apagar su vida por no compartir con la tuya. El arma apuntó esta vez hacia Sandra. Ella solo se dignó a cerrar los ojos entre llantos ahogados. Ahora aprenderás lo que es estar solo en esta vida. Y el balazo perforó el mentón de Sonia, apagando su vida inmediatamente. La triste paradoja, encontrar a la salida a la muerte, estando rodeado de ella. Sandra se quedó amarrada, cubierta de sangre, rodeada de 3 cadáveres, y sola. Soy un amante de los juegos de aventura gráfica, como la saga de juegos The Walking Dead, pero tras el cierre de mi desarrolladora no habrá más juegos de aventura gráfica sobre The Walking Dead, así que decidí entrar a páginas de juegos para PC para encontrar alguna obra similar a las hechas por TG. Después de acabar un trabajo escolar, decidí buscar la página y buscar el nombre de la desarrolladora. Lo único que encontré fue a un usuario con el nombre de la desarrolladora, con un juego publicado hace unos meses. Sin ninguna opinión, al principio creí que era un fan, pero de fan a fan decidí probar el juego. Además que su peso era casi nada, y con mi internet de mierda la mejor, así que en cuanto se descargó, inicié el archivo, exe, normal que juegos de poco peso vengan en exe. Día 1. Al iniciar el juego, salió una pantalla de carga con una forma genérica para después salir el nombre del juego, S9S6, no esperaba mucho de un juego hecho por un fan pero, me sorprendí por lo bueno que eran los gráficos, el mismo solo te daba 3 opciones, cargar, iniciar, salir. Y había una cuarta opción pero por más que la accionaba no parecía hacer nada, como no me quedaba otra opción, decidí iniciar el juego tenía 3 opciones de personajes, los cuales son una niña, un señor de algo viejo y una señora que ya estaba en sus últimos años. Estos tenían fotos reales y no había ningún rastro de alguno de sus nombres, creí que podría ponerles un mote más adelante, escogí a la niña, una pequeña de 9 a 10 años. El juego comenzó con una cinemática semi-animada, como si un juego de Ace Attorney se tratara, de repente una silueta deja a un bebé en una puerta para salir huyendo. La cinemática cambió a un plano más detallado, con fotografías reales y expresiones faciales muy detalladas, cuando hablaban solo aparecían los diálogos, al punto de llegar a incomodar, a veces se sentía que los personajes te miraban. Después de 5 minutos de cinemática, la cual contaba la historia de la niña,
que en pocas palabras fue abandonada en la casa de los señores hace 10 años. Mientras avanzaba en los puzzles, los cuales simulaban labores domésticas, la historia se volvía más profunda y delicada. La niña sufría de varios maltratos tanto física como psicológicamente, además que era explotada laboralmente. La historia era bastante fuerte para ser de Telltale Games. Pero seguí por la intriga que me daba el destino del personaje de la niña sin nombre. Luego de una cinemática corta y confusa, donde solo apreciaban criaturas deformadas y dibujos hechos por la inocencia de niños de preescolar, el plano cambió a un formato de RPG Maker estilo Earthbound. Este género es el menos de mi agrado, así que era hora de salir del juego. El reloj casi daba las 2 de la mañana. Pero cuál fue mi sorpresa que al llegar al menú principal, por alguna razón, desapareció el botón de salir. Traté de llegar al cable del PC, pero fue inútil. El conector estaba demasiado lejos para desconectarlo. De pronto apareció una ventana en el monitor. ¿Qué mote quieres ponerle a tu personaje? Asumí que se refería a mi personaje del juego, así que decidí ponerle sin nombre. La ventana se cerró, junto con el juego. Me pareció extraño, luego recordé que en Undertale pasaba lo mismo, así que mejor apagué todo y me fui a dormir. Día 2. Después de llegar de la escuela, me prometí completar el juego, aunque no me gustará, así que compré una buena dotación de bebidas energizantes, puse un poco de música de mi agrado, empecé a jugar, y por supuesto empecé a transmitir en vivo el juego para que no quedara como un loco, el día de mañana cuando se lo cuente a mi psicólogo. Empecé donde me quedé, en la secuencia de RPG. El escenario era un mundo de caramelo, donde debes vencer a unos enemigos que eran animales que después de vencerlas cambiaban a una fotografía de alguien decapitado, degollado, partido a la mitad, etc. Pero como yo ya había jugado juegos más violentos y explícitos, esto era un paseo por el parque, era bastante difícil de sorprender. Me estaba aburriendo un poco con una cinemática de sin nombre, donde con una animación más fluida se veía a la misma practicarse la lobotomía, así que me tomé la primera bebida energizante. Después de esa animación corta, la pantalla cambia a un color verde, para después mostrar al primer jefe del juego, la cual es una señora vendedora de tamales. Me pareció absurda la idea, pero empezó a cambiar el escenario de fondo colorido a una foto realista de una casa abandonada. Empecé a luchar con ella y cada vez que le hacía daño a la vendedora, su rostro cambiaba por una cara más aterradora, aunque no perturbadora, la cual recordaba a una creepypasta mediocre hecha por un chico de 14 años. Al no poder vencerla se muestra una pantalla de Game Over grotesca. Era sin nombre en una cazuela de tamales. Al lado de ella una cuenta regresiva, y cada vez que la cuenta descencia la tapa de la cazuela también, dejando ver las lágrimas de sin nombre. Esperé a que terminara la cuenta, y antes de llegar a cero saltó una ventana. ¿Estás seguro de tu decisión? Con 2 decisiones, sí y no. Yo acepté, y se presentó un video. Era un video real. Empecé a pensar que no era un juego común y corriente, sino uno de realidad aumentada. En este video teníamos la perspectiva y calidad de una cámara de seguridad en la calle. Por suerte estas contaban con audio, se podía escuchar a la señora y el señor dando a sin nombre a la vendedora a cambio de dinero. Los señores se van mientras la vendedora se lleva a sin nombre. Se cambiaba a cámara de seguridad cada vez que la vendedora se alejaba junto con sin nombre, hasta que se llega a una casa abandonada, y la cámara de seguridad estaba a unos 5 metros de distancia, por lo que no se podía apreciar con exactitud qué era lo que pasaba. Pero se escuchaban gritos desgarradores. Juro por Dios que eran tan reales que sentía que estaban gritando cerca de mi casa. Al final de tal escena se cambiaron los gritos por llantos muy fuertes. Se observa a la vendedora saliendo corriendo con una cazuela, y las cámaras de seguridad se turnan para ver el paradero de la vendedora, para al final llegar a una grabación donde la señora vende tamales. Tamales que asumo eran hechos con la carne de sin nombre, ya que después de ver cómo los vendía, una cámara de seguridad regresa a ver a sin nombre, arrastrándose hacia la calle. Ella gritaba perdonando a la vendedora y diciendo que sigue viva, para después cortar el video y ver los créditos finales del juego. Al final de esto el juego se cierra por completo. Quería volver a jugar para saber qué pasaba si elegía la opción de negación, pero el PC solo podía decir que el archivo está dañado, dejando como una anécdota en mi mente lo que sucedió.
Trate de volver a buscar el juego en la página, pero el mismo fue denunciado por contenido violento y explícito en un juego para adolescentes. Recordé que había grabado el gameplay del juego, pero era el mismo resultado que el juego. Revisé la transmisión en vivo que hice antes de empezar, pero el video fue reportado por S9S6 por contenido explícito y violento. Entonces pensé que estaba jugando un juego perdido y fui el único, o de los pocos, que probaron este juego, que la verdad no sé si llamarlo juego. Día. Ha pasado un tiempo desde lo ocurrido, aún no puedo creer quién puede pensamientos tan bizarros para desarrollar una historia tan horrible que se disfraza como una historia reflexiva. Sigo escuchando los gritos y llantos desgarradores de Sin Nombre, a veces cierro los ojos y veo cómo se arrastra fuera de la casa, para que alguien la vea y la ayude. Aunque trate de explicarle el juego a mi amigo, él empezó a alejarse de mí, por posiblemente locura. Trate de buscar ayuda con mis padres, pero estos solo me llevaron un psicólogo, el cual entró en un estado de locura total. Decidieron transferirme con un loquero, el cual me droga con antidepresivos para aceptar que todo lo ocurrido fue solamente un sueño, aunque trato de seguirle el juego y empiezo a dejar de hablar sobre eso. Yo sostengo mi palabra. Mientras caminaba por la calle, para ir por mi próxima dosis, escuché a una vendedora ofrecer tamales, y así es como Sin Nombre obtiene un nombre. Tamales de carne de puerco, según la vendedora de tamales. Sin Nombre sigue viva. Hoy, nuestro mundo está inundado por casos en los que muchos niños son usados, violados, mutilados, asesinados, por los deseos sexuales de adultos que no podrían ser considerados como humanos, sino como seres demoníacos que no merecerían misericordia. Todos juzgan a los pedófilos, todos los condenan. Merecen la muerte, merecen ser destrozados vivos, deberían castrarlos sin anestesia, hay que meterlos en ácido, son los comentarios en las redes sociales. Yo ya no comparto esas opiniones. He visto lo que pasará con ellos y me ha dejado traumatizado. He visto las consecuencias de la bajeza más vil de la que es capaz un ser humano, la pedofilia. Por cuestiones propias de mi naturaleza humana cometí pecados comunes, caí en algunas perversiones que no llegaron a ser tan viles como la pedofilia, pero que me dejaron un vacío en el alma. Decidí volver al camino de la luz. Ahora estoy tratando de seguir un punto luminoso en el horizonte y alejarme de la oscuridad de mi propio ser. Hoy, rezo todos los días, no me he vuelto un mojigato, y no soy un hipócrita, solamente estoy arrepentido y trato de no cometer los mismos errores. Estoy aprendiendo a no juzgar, a perdonar. Y una de las cosas que no podía perdonar era a los pedófilos. Pedí una respuesta a la fuerza creadora que funge como un gran arquitecto en nuestro universo. ¿Por qué permite que se sigan cometiendo atrocidades contra los niños sin que haya un castigo suficientemente ejemplar? Muchas fueron las ocasiones en las que cuestionaba esto. Muchas las veces que exigí un castigo para todos ellos. No recibía una respuesta y mi indignación y mi ira iban en aumento. Las sutilezas son perfectas para comunicar cosas terribles. Fue tan solo un sueño que no podré borrar de mi mente. Me hallaba en un lugar inhóspito, oscuro y deprimente. Un cielo nocturno rojizo iluminaba el lugar. Un llano cercado por una pequeña cordillera de roca desnuda y rojiza. No hacía ni frío ni calor. El suelo era agreste y rocoso, no había ni una señal de vida, ni vegetal ni animal. No sabía lo que hacía en ese lugar, pero se me reveló que debía esperar. Una voz interna que no me pertenecía me indicaba que esperara mirando hacia arriba. Pasaron solo unos momentos y del cielo descendieron unos cilindros vacíos de color marrón rojizo. El exterior estaba agrietado al igual que el interior, nunca sabré de qué material eran. Cayeron con cierta velocidad y fueron depositados de manera vertical en el suelo por una fuerza invisible. Eran muchos cilindros de aproximadamente 1,5 metros de diámetro por más de 2 metros de altura y se extendían por casi todo el paraje aquel. Desde el cielo descendieron también unas figuras humanas, al parecer estaban desnudas, pero no fui capaz de distinguir el sexo de ninguna.
Estaban de cabeza y su cuerpo estaba rígido, con las manos hacia los costados y totalmente pegadas al cuerpo, sus piernas estaban extendidas, juntas y los pies estaban muy extendidos, como los pies de las bailarinas de ballet cuando saltan o se elevan sobre sí mismas. Los cuerpos se arqueaban ligeramente hacia atrás de tan rígidos que se encontraban. Todos aquellos seres cayeron, mejor dicho, fueron depositados así, de cabeza, dentro de los cilindros. Los cilindros se volvieron translúcidos y luego transparentes. Pude ver perfectamente los cuerpos con la cabeza en el suelo, ligeramente inclinados para que los pies se apoyaran en las paredes de los cilindros que ahora eran más bien urnas. No entendía lo que estaba viendo hasta que un ser, que me resultaba extrañamente familiar y del que no puedo recordar su aspecto, me indicó con una voz que no era audible, sino que entraba directo en mi mente, que mirara atentamente lo que iba a suceder. Comprendí que ese ser me había estado acompañando desde el principio pero que no me había sido revelado hasta ese momento. Del suelo aquel y dentro de las urnas comenzó a emerger una barra cilíndrica de un metal desconocido. La barra surgía del suelo lentamente a tan solo unos 10 o 15 centímetros de la cabeza de aquellas figuras humanas que permanecían rígidas, con la cabeza en el suelo y los pies apoyados en las paredes de aquel extraño contenedor. La barra terminó de emerger llegando a una altura similar a la de los cilindros. Mientras yo veía todo aquellos, 1000 preguntas rondaban mi mente y el mensaje de mi acompañante, mi guía, pude deducir luego, me pedía paciencia. La barra comenzó a calentarse, la voz en mi cabeza me iba dando la información mientras yo miraba desconcertado. La barra se calentaría a más de 1000 grados Celsius o centígrados, mientras al pedófilo, quien estaba consciente, aunque paralizado, se le iba quemando la cabeza y el cuerpo por completo. La escena era muy perturbadora, la barra iba quedando al rojo vivo mientras el condenado podía sentir como el calor intenso le derretía la piel, los ojos al principio se le desorbitaban e inmediatamente se derretían, lo mismo que le sucedería al cerebro, aunque más lentamente. La carne se iba tostando y secando lentamente. Los cuerpos seguían inmóviles, no se oía ni un grito, ni un gemido de dolor, pero podía sentirse su sufrimiento en el tormento más terrible que hubiera podido imaginar. No pude soportar esas visiones, la voz de mi guía me decía, tu pregunta ha sido respondida, este es el castigo. Sufrirá hasta la propia destrucción de su alma. Yo caí de rodillas y supliqué piedad por ellos. Era tan horrible que pedí piedad para su sufrimiento. Pude ver que el abad, señor de aquel territorio de tormento, me miraba con desconcierto al principio y con compasión después. Pude ver cómo uno de los condenados se desmoronó carbonizado y sus restos se elevaron a la atmósfera donde fueron dispersados. De repente fui liberado de mi visión y desperté con un tremendo dolor en mi corazón y en mi alma y oré pidiendo clemencia al cielo para esos pecadores y para mí mismo por cuestionar la voluntad divina. Hoy, vivo con la visión de esos condenados siendo castigados en aquella abadía final y con la frase destrucción de su alma repitiéndose sin cesar en mi cabeza. Y me pregunto cuál será el escarmiento reservado para aquellos otros pecadores. Pido perdón por ellos y pido perdón por mí. Porque existe en mi pasado mucho por lo que podría de ser castigado severamente. El festival estaba en su mejor momento, el lugar esté repleto, todos festejan el tan esperado Oktoberfest. Cada asistente con un tarro de cerveza fría para combatir los 27 grados de un soleado sábado de octubre. La alegría recorría cada rincón del lugar, todo era grandioso, cerveza, comida y bellas mujeres en muchos de los puestos donde ofrecían los deseados productos, pero como acaba la espumante cerveza, también el día lo hace y la hora de abandonar el recinto por este día había llegado para tristeza de muchos. Como cada año los guardias tenían que sacar a la mayoría de los asistentes que, debido a su estado de ebriedad, no querían marcharse. Unos por las buenas y otros por las malas. Ese fue el caso de Héctor, quien ya muy pasado de copas tuvo que ser sacado por la fuerza por los guardias a quienes no paraba de gritarle insultos. Lo terminaron sacando y salió del lugar tambaleándose, debido a su estado y a lo oscuro que estaba, no podía encontrar a sus amigos que, seguramente ya se habían marchado.
Héctor caminó hasta la calle principal donde podía tomar el autobús de camino a casa, pero la cantidad de personas que también querían regresar dificultaba la posibilidad de subirse a uno que venían repletos. Estuvo una hora esperando haya que un bus se detuvo, parecía tener bastante espacio disponible, pero su chofer parecía no muy a gusto con estar llevando a una turba de borrachos debido a muchos asaltos a choferes por ese sector durante las noches. El bus se detuvo, abrió la puerta y subieron 4 jóvenes antes que él, pero cuando puso su mano en la barra para poder subir el conductor cerró la puerta sin esperarlo y comenzó a dar marcha. Héctor gritaba y golpeaba la puerta para detener el avance del vehículo, el cual consiguió un par de metros más adelante. La puerta abrió y furioso Héctor subió vomitando insultos y golpeando la ventanilla del conductor. En ese momento la ley apareció y lo bajó bruscamente, pero el joven se defendió e intentó estrangular a uno de los oficiales debido a la adrenalina de lo sucedido y lo ebrio que estaba. Pero esto no duró mucho, 5 oficiales más lo redujeron y lo metieron en la patrulla. Héctor terminó en la comisaria. Han pasado 40 desde que lo esposaron y lo llevaron hasta la comisaría. Otros 30 minutos pasó haciendo los trámites de rutina hasta que logró salir con una multa por estado de ebriedad. Tuvo suerte, pudo ser peor. La calidez de la noche y la poca gente en las calles de no sé dónde calmaba la euforia que sentía Héctor por todo lo que había pasado, pero el mayor problema ahora era que no sabía en qué lugar del mundo se encontraba. Además de eso, su teléfono se quedó sin batería y no contaba con tanto dinero para pagar un taxi que lo acercara a un lugar conocido. Sin más comenzó solo a caminar, pedir indicaciones en cada licorería que encontraba y usar lo poco que tenía para seguir bebiendo. Ve por esta calle, 2 cuadras hacia el sur y llegarás a la avenida principal, tal vez encuentres transporte allí, si tienes suerte. No suelen pasar mucho transporte público a esta hora. Un gesto de preocupación se dibujó en el rostro del muchacho mientras miraba la lata de cerveza que acababa de comprar. Sacó el dinero de la billetera y se despidió con frío gracias al mismo tiempo que daba media vuelta. Antes de quedarse sin batería en su teléfono celular alcanzó a ver que eran cerca de las 23:30 horas, y por la percepción de tiempo que tenía en ese instante pensaba que era cerca de medianoche cuando logró llegar a la avenida principal. Solo pasaban autos particulares y dudaba que alguno de ellos le hiciera un aventón. Solo se limitó a seguir caminando hacia el este, siempre hacia el este. La noche cada vez era más oscura, y el poco alumbrado en la calle lo hacía más aterrador. Estaba solo, ya casi saliendo de la civilización. En su mente pasaban variados pensamientos: ¿estaré bien encaminado? ¿Qué tan lejos estaré de un lugar que conozca? ¿Será segura pasar por aquí por la noche? Pero él seguía caminando, solo caminaba. Aún estaba ebrio, varias cosas las notaba algo borrosas, pero todavía tenía bastante control de sus movimientos, así que siguió su rumbo. Luego de varios minutos caminando notó que ya no había casas, solo árboles enormes decoraban los costados de aquella calle, y más con la oscuridad de la noche lograban verse realmente aterradores, aunque a Héctor no le asustaban ya que sabía que solo eran árboles y estos no se moverían para matarlo. Las leyes de tránsito no son muy respetadas en zonas rurales y aún menos de noches, puesto que los autos y camiones que pasaban al lado de Héctor iban demasiado rápido, y ninguno de ellos se detuvo por más que levantara la mano para pedir aventón. Así el tiempo transcurría y la incertidumbre le comía las entrañas al muchacho, que no sabía ni dónde estaba, ni cuándo le faltaba y qué hora era. Habían pasado más de hora y media desde que salió del pueblo y el sueño y el dolor en las piernas se estaba volviendo insoportable, pero él seguía caminando porque creí que si se detenía no llegaría jamás a casa y algo podría sucederle si se quedaba dormido. 30 minutos más tarde escuchó un llamado desde el otro lado de la calle: «Hey. Oye. Ten cuidado si sigues en esa dirección. Más allá está colgando gente». Héctor se detuvo y miró extrañado hacia aquel tipo que le gritaba una advertencia. Más que preocuparse por lo de colgando gente, le llamaba más la atención que estuviera a estas horas de la noche, fuese cual fuese la hora. Que estuviera arreglando una camioneta que prácticamente era chatarra. Luego de la advertencia, el hombre, que arreglaba su carcacha al lado de la carretera y en medio de los árboles, desapareció en las sombras. ¿Y qué más podría hacer entonces?, pensó Héctor y siguió el camino. El efecto de tanta cerveza está cesando,
pero el dolor y el sueño aumentando, no quería detenerse, pero debía hacerlo y descansar un rato. Dormir aquí algunas horas y esperar que amanezca, tal vez pueda tomar algún bus. Pensó, pero el riesgo de dormir al lado de la calle era alto. Podrían asaltarlo, violarlo o tal vez matarlo. Pero ya no soportaba más el dolor de piernas y decidió buscar un lado donde poder dormir un rato. Entre los árboles era difícil, muy incómodo, pero la sonrisa se dibujó en su rostro cuando vio varios contenedores para basura. Eran 4 y cada uno tenía un color distinto. Sin pensarlo 2 veces, Héctor cruzó la calle y se escondió tras los contenedores, a que a una mirada más cercana notó que eran de reciclaje. Se quitó la mochila de sus hombros y la utilizó de almohada. El suelo era de tierra, pero bastante suave, además la noche era fresca, así que podría descansar bien algunas horas si tenía suerte. Se tendió de espaldas y mirando hacia el cielo tapado por ramas de árboles comenzó a cerrar los ojos. Héctor se había quedado dormido. Logró dormir alrededor de 30 minutos cuando el sonido de varios perros rastreando su presa lo despertó. De un brinco se levantó y comenzó a observar entre los árboles intentando encontrar algo, pero no encontró nada entre las sombras, aunque podía escucharlos olfateando y avanzando claramente. Tragó saliva mientras decidía qué hacer. Si ellos estaban allí y él corría, podrían perseguirlo, atraparlo y devorarlo. La imagen de él siendo comido vivo por una jauría de perros callejeros hizo que cerrara los ojos fuertemente y una gota de sudor frío cayó por su frente. Decidido cogió su mochila y se levantó para retirarse lentamente cuando de pronto el sonido de una fuerte frenada de un auto tras él hizo que se olvidara de los perros y girará rápidamente. Un auto de un color verde se detuvo mostrando su portamaletas. Del vehículo se bajaron 2 sujetos, uno calvo con cara de maniático y por el lado del piloto otro con una cicatriz en el rostro que cruzaba toda su cara desde la parte izquierda de la frente y terminaba bajo su oreja derecha. Héctor miraba todo desde un espacio entre 2 contenedores y su corazón latía fuertemente. En ese momento notó que los perros ya no estaban merodeando. Eso lo calmó un poco, pero lo que vio a continuación lo puso aún peor. Los 2 hombres caminaron rápidamente hacia el portamaletas. Notó que cada uno llevaba un machete. Abrieron la cajuela y sacaron de un tirón a un hombre que estaba cubierto de sangre. Este cayó al suelo gritando y chillando de dolor. El calvo le dio una patada en un brazo mientras que el tipo de la cicatriz lo cogió de una pierna y empezó a arrastrarlo mientras el pobre infeliz rogaba por su vida. El tipo de la cicatriz lo arrastró frente al auto y comenzó a decirle cosas y apuntarlo con el dedo mientras el calvo abanicaba su machete. La respiración de Héctor era agitada, pero no podía dejar de ver lo que sucedía. Era tanto que no parpadeó por varios minutos. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora pensando qué hacer, pero estos fueron interrumpidos por un grito del sujeto en el piso. Los 2 sujetos comenzaron a dar brutales golpes con los machetes de diversas partes del cuerpo del desgraciado. Sangre saltaba hacia todos lados y los pedazos de carne también. Uno de sus brazos dio un salto después de ser cercenado de un fuerte impacto. Ellos lo golpeaban como posesos sin importar dónde caía la sangre y los restos mutilados del sujeto. Héctor gritó, pero este fue interrumpido por su propia mano en una reacción involuntaria para no ser descubierto. Estaba aterrado, la situación era de locura y sería una locura aún mayor quedarse allí y tentar a la suerte, pero salir corriendo sería tan demente como quedarse. Lo verían y podría correr el mismo destino de aquel hombre, o quedarse y esperar que se fueran, pero si lo descubrían, el final sería el mismo. Maldición, exclamó en su mente, me esconderé entre los árboles, las sombras me ayudarán a pasar de saber. Se quedó inmóvil mirando el bosque, los perros, susurró. Recordó a la jauría que estaba merodeando entre las tinieblas. Sería un final igual de brutal que los perros lo atraparan y se lo comieran y que después los tipos lo encontraran y lo despedazaran su cuerpo mal herido solo por diversión. Estaba muy claro que ellos estaban locos, ya que seguir golpeando al cuerpo del infeliz aún ferozmente a pesar de que ya no emitía ruido alguno, claramente estaba muerto. Pero ¿qué haría? Se arriesgaría a esconderse, puedo que los perros no lo ataquen y sigan su camino. Debía pensar rápido, aquellos dementes parecía que ya se estaban aburriendo de descuartizar a su víctima. Los golpes cesaron con el brazo y las manos se estaban quitando la sangre del rostro.
Del auto sacaron una bolsa de plástico enorme y metieron todo lo que pudieron de lo que una vez fue una persona. El calvo se metió entre los árboles y sacó un tarro metálico bastante grande y metió la bolsa dentro, le prendió fuego y la tapó. Rápidamente ambos la escondieron entre los árboles. El resto de los pedazos los patearon hacia las sombras. Luego de eso volvieron al auto para irse. El tipo de la cicatriz abrió la puerta, pero un ruido proveniente del otro lado de la calle, tras los contenedores de reciclaje, llamó su atención y decidió ver de qué se trataba. Con machete en mano se dirigió a paso firme a través de la calle, se paró justo detrás de los contenedores, donde había estado Héctor hace unos instantes. Sentía que alguien estuvo allí, vio hacia los árboles y lentamente avanzó con los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta chirriando los dientes. Se quedó mirando fijamente un punto detrás de un árbol de tronco muy grueso, sintió que alguien o algo estaba allí y estaba dispuesto a partirle en pedazos. En ese lugar Héctor estaba escondido boca abajo, con los ojos cerrados y rogando que no lo encontrase. El tipo estaba casi encima de él cuando un llamado proveniente de su compañero en el auto lo detuvo. Cara cortada, dejaré de andar veando ahí. Tenemos prisa, vente pa. Un gruñido se escuchó sobre Héctor, y luego los pasos en retirada de Cara cortada, que se devolvió rápidamente al auto, puso el carro en marcha y se retiraron en la dirección en la que Héctor había llegado. En ese momento, Héctor no podía estar más agradecido de vestirse de negro. Los dos maníacos se habían marchado y Héctor se quedó mirando la carretera en dirección donde se fue el auto y no pudo dejar de pensar en la suerte que tuvo, de que hubiera pasado si ellos llegaran y él estuviera caminado a uno, de que el tipo lo hubiese encontrado escondido. Tomó una gran bocanada de aire para controlar los nervios, luego se quedó observando el lugar donde masacraron a aquel hombre. No sabía bien por qué, pero seguramente por morbo investigó el lugar, encontró el tarro donde metieron la mayor parte del sujeto, estaba saliendo olor a carne asada. La mano de Héctor lentamente se dirigió hacia la tapa para abrirla mientras enjugaba los labios con la lengua. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro que quieres ver lo que hay dentro? La guerra mental en su cabeza era muy intensa, se respondía y se contradecía a cada instante mientras que su mano está justo por tomar la tapa, pero se arrepintió y decidió continuar su camino. La luna, como casi única iluminación en ese instante, ponía muy pensativo al muchacho. Pensamientos como: yo no debería estar aquí, ya debería estar en mi casa acostado, o ya no volveré a tomar. Este último le causó algo de gracia debido a que muchas veces se lo había dicho a sí mismo. El paso fue más lento, pero constante para que el dolor en las piernas no fuera insoportable y pudiera avanzar más. Los vehículos brillaban por su ausencia, estaba solo en la noche en medio de algún lugar. Él ya se estaba deprimiendo cuando a unos 20 metros vio un letrero al costado que él iba. A esa distancia no sabía qué decía, era grande, como los que dan la bienvenida a algún pueblo, pero para sorpresa y alivio del asustado muchacho era un plano de ubicación donde una X en rojo marcaba su posición actual. Se encontraba a mitad de la carretera principal de la localidad de Calera de Tango. Un gran suspiro de alivio y una sensación de optimismo se apoderaron del joven, ya que esa calle la conocía debido a que, no hace mucho realizó un paseo en bicicleta hasta esa calle, aunque no había llegado hasta donde se encontraba ahora. Pero sabía que estaba bien encaminado. Con una sonrisa en el rostro retomó el viaje, no sin antes marcar territorio en uno de los postes de aquel plano. No tenía ni idea qué hora era, y la noche aún mostraba que estaría bastante tiempo sobre él. Los pasos continuaron, estaba cansado, con hambre y sueño, sin decir del horrible dolor en las piernas, sentía que en cualquier instante se rompería una pierna, pero aún así seguía en marcha. Se detuvo en un paradero de buses, no le sorprendía que estuviese sin iluminación, aquí no transita nadie, no hay nada más que árboles. ¿Quién esperaría tomar algo aquí? Sin embargo, le pareció un buen lugar para descansar unos minutos. Mientras estaba sentado mirando la calle sin que nada pasara por ella, comenzó a reírse solo mientras miraba por todos lados. Solo falta que se me aparezca un fantasma. Un ataque de risa se apoderó de él, parecía estar bien, pero estaba increíblemente asustado y la idea de un espectro le era muy real. Sacó de su mochila un cuaderno y un lápiz y escribió una nota que decía así: me llamo Héctor Araya Fuentes. Soy de Santiago, de la comuna de El Bosque. Si lees esto seguramente esté muerto o desaparecido.
Dejo esto porque si no regrese esta noche, 27 de agosto de 2015, a casa espero informe a las autoridades para que puedan dar aviso a mi familia. No quiero terminar pudriéndose al lado de la carretera como un perro atropellado. Favor cumplan mi última petición. Aunque Héctor tenía esperanza de regresar sano y salvo, una gran parte de él creía que sería su última noche vivo. Guardó el cuaderno en su mochila y retomó el viaje. La carretera comenzó a engancharse debido a que el tramo de ciclovías empezaba allí, o termina allí, siguiente su ruta por ellas para sentirse más seguro, aunque no había visto pasar un auto desde Hermanos Machete. Caminaba entre la carretera y una quebrada que se veía peligrosa. Si hubiera estado ebrio aún seguro que me caigo por allí, dijo sonriendo, pero la risa duró poco, ya que una fuerte luz se acercaba por su espalda. Él volteó tapándose la cara para poder ver, era un enorme camión que venía rápidamente hacia él. Héctor se quedó quieto viéndolo venir desde varios metros, aunque veía rápido no le pareció peligroso, hasta que notó que veía zigzagueando. Lo único que atinó a hacer fue correr rápidamente hasta que pasará el camión o encontrará un lado donde doblar, pero la quebrada abarcaba más de lo que creía, y usando todas sus fuerzas corrió. La bocina del camión retumbó entre los árboles que se agitaban por la fuerza del viento que se hizo sentir justo en ese instante. Miró hacia atrás mientras corría y podía ver al enorme camión justo detrás de él como queriendo aplastarlo, pero él siguió corriendo con fuerza sin importarle el dolor torturante en ambas piernas, pero no fue suficiente. El camión alcanzó a rozar al joven mandando varios metros fuera de la carretera provocando su caída hacia la quebrada. Héctor rodó varias veces antes de estrellarse con un árbol y quedó tendido, inconsciente. El camión retomó el control y siguió su camino como si nada hubiese pasado. Gimiendo, Héctor recobraba el conocimiento. Eran los deliciosos 5 segundos donde crees que estás durmiendo en tu casa y descubres que estás en un lado que no recuerdas. Volteó y abrió los ojos y al ver solo árboles se levantó con un grito apagado, mirando por todos lados recordando por estaba allí se puso de pie, se dio cuenta de que había caído por la quebrada, por no entendía él por qué estaba tan lejos de la carretera ya que no la podía ver. No creía la idea de haber rodado tanto, notó que tenía varias rasguñaduras en las manos y la cara pero nada serio. Lo primero que intentó fue saber dónde estaba la maldita carretera para volver al camino. Así que comenzó a recordar el momento cuando cayó y más o menos por la posición en la que estaba cuando despertó decidió dirigirse hacia su derecha en ese momento. Intentó encender su teléfono, pero fue inútil, estaba muerto, así que confió en seguir su instinto. Entre más se avanzaba más preocupado se sentía, el miedo no se había ido, estaba creciendo debido a la sensación de estar siendo observado desde todas partes. Comenzó a preguntarse por qué esto le pasaba a él, de que si era un castigo por las veces que se había portado mal, comenzó a creer que el karma ya no era solo una tontería y sería muy real. En voz alta comenzó a hacer promesas que tal vez no cumpliría si llegaba vivo a casa y así estuvo algunos minutos hasta que se detuvo de pronto. Había sentido algo moviéndose a sus espaldas, él no quería voltear pero lo hizo de todas formas y lo que vio lo atormentó aún más. Solo árboles y sombras. Se brotaba la cara con la mano rápidamente intentando conservar la calma. Esperaba cualquier cosa, un perro, un caballo, un monstruo e incluso a los hermanos Machete, pero nada, silencio, nada más. Se giró y siguió caminando, avanzó varios metros cuando a su derecha escuchó la risa traviesa de una niña, giró rápidamente la cabeza para ver y nuevamente no había nadie allí. Me estoy volviendo loco, jejeje, decía susurrando, pero las risas continuaron destrozando la mente del muchacho. Se decía a sí mismo que no eran reales pero poco y nada sirvió, las risas aumentaron su intensidad y esta vez se oían de todos lados. Héctor comenzó a gritar desesperadamente e inició carrera con tal de escapar pero las risas lo seguían sin importar que tan rápido corriese. Se tropezó con una raíz, o eso creía, pero al ver que era un cuerpo de una niña muerta con un hacha enterrada en la espalda, Héctor se quedó mirándola atónito mientras las risas seguían resonando entre los árboles. El pobre muchacho le comenzaron a caer las lágrimas por sus ojos y más aún fue el grito de histeria cuando vio que la niña muerta comenzó a levantarse lentamente. Arrastrándose para alejarse de ella e intentando ponerse de pie para correr, las risas se detuvieron y con una sonrisa en su rostro ensangrentado le dijo, «Cuidado con el hombre de la cara cortada,
En ese instante explotaron las risas, pero esta vez fueron risas de hombres, burlonas y desquiciadas. Héctor solo atinó a correr como nunca en su vida sin mirar atrás, sin importar nada, pero logró salir del bosque y encontrarse con la carretera nuevamente solo para caer de rodillas y llorar. La hora ya no le importaba, solo quería salir de allí y estar de nuevo en su casa. El rostro demacrado tenía una expresión pavorosa, pálida como si le hubiesen robado el alma. Seguía a pesar del dolor, del cansancio, el hambre y la sed, parecía ya nada lo sorprendería, podría aparecerse el mismo Lucifer y aún así no importarle. El color volvió a su rostro al ver un lugar que reconoció de su paseo en bicicleta, era un restaurante de comida casera. Aún lamentablemente estaba cerrado, pero eso solo le decía que estaba ya cerca de llegar a terreno conocido y poder tomar alguna cosa para llegar a casa. Se detuvo en otro paradero de buses, el cual increíblemente estaba iluminado y para mayor sorpresa había una joven esperando tomar un bus. Rápidamente se le acercó y le preguntó la hora. Ella vio su reloj de pulseras y le dijo que eran las 5 de la mañana. Héctor Tomo se sentó sobre el asiento de frío metal y le preguntó si por aquí pasan buses o algo que llegará a la autopista central, a la que ella respondió: aquí no pasan buses a esta hora. Mirándola fijamente, más extrañado que sorprendido, le preguntó él por qué estaba aquí entonces. Ella no respondió. La quedó mirando unos segundos y se levantó, se puso las manos en los bolsillos del pantalón y miró hacia la dirección de su destino cuando ella le dijo: cuidado con el hombre de la cara cortada. Con los ojos abiertos de par en par, Héctor se giró hacia ella. La chica había desaparecido junto con la luz que alumbraba el último paradero que encontraría. Espero no encontrarme con ellos. Volvió a ponerse en marcha. Al otro lado de la autopista central se podían apreciar varias casas, lo que significa que ya estaba a poco tiempo de terminar su travesía de la locura. El sol ya estaba comenzado a salir tras la cordillera y Héctor sonreía mientras se secaba algunas lágrimas de sus ojos. Se detuvo unos minutos decidiendo si pasar por el puente o pasar por un camino al lado de la autopista que a un costado un frondoso bosque. Miró el punto mientras se rascaba la cabeza con su mano derecha. El dolor en sus piernas fuerte aún, pero cruzar por el puente podría ser peligroso. Héctor aún no superaba su incidente con aquel camión. Un suspiro largo se oyó y por el camino al lado de la autopista siguió. Mientras más caminaba tenía la sensación de estarse perdiendo, pero la fe lo mantenía a paso constante. Siguiente tranquilamente hasta que un auto tras de él le tocaba la bocina y le prendía y apagaba las luces. Como queriendo que se saliera del camino, o más bien que se detuviese. Héctor solo atinó a apartarse, pero el auto seguía lentamente tras de él. Ello molestaba mucho al joven, pero la molestia rápidamente se transformó en terror a recordar dónde había visto ese auto antes. Era el mismo auto color verde de los hermanos Machete. El vehículo se detuvo finalmente y lentamente ambas puertas se abrieron lentamente, se asomaban las manos apoyándose en la carrocería para salir del carro. Salieron el tipo calvo y el de la cicatriz juntos a sus inseparables machetes ensangrentados. La respiración se aceleró drásticamente, el sudor frío caía de su frente. Dio 3 pasos hacia atrás lentamente pensando en correr sin importar el dolor. El tiempo se detuvo unos instantes, quería correr pero algo lo detenía, posiblemente el miedo, pero si no hacía algo terminaría asándose en algún lado o peor, el bosque. Pensó en su mente mientras intercambiaba miradas con los lunáticos y Pero no se movía, era demasiada la tensión y la medición no podía ser tomada hasta que se dio cuenta que el machete sobre su cabeza lo hizo reaccionar. El veloz movimiento cortó el viento. Y la sangre gotea lentamente en el asfalto. El metal alcanzó a cortar su mano izquierda. Desde el suelo miraba al hombre de la cicatriz, quien levantaba lentamente su arma. Buenos reflejos, pendejo. Pero no te salvarán 2 veces. Ya es hora de que guardes silencio, ¿sabes? El muchacho tartamudeando trató de preguntar por qué lo buscaban. Unos binoculares fueron arrojados al lado del joven. Mientras el hombre calvo se acercaba con el machete en el hombro. Te vimos, ¿sabes?, dijo el hombre calvo mientras sonreía. Sabíamos que alguien estaba allí, pero no queríamos adentrarnos más al bosque. Está maldito, ¿sabes? Horrendas cosas viven allí y salen por las noches y somos muy supersticiosos para meternos solos de noche. El joven volvió a pensar en meterse en el bosque, pero ¿cómo lo haría?
Ahora morirás por estar en el lugar y momento incorrecto esta noche, pendejo. Tuviste mala suerte que te esperaríamos y te viéramos con los binoculares. Aunque teníamos asuntos mucho más importantes para acabar contigo en ese momento, ahora adiós. Los dos hermanos levantaron simultáneamente sus machetes, cuando de pronto y desde el bosque un perro se abalanzó sobre el hombre calvo, quien cayó al suelo. El perro le mordía curiosamente el brazo derecho. Los gritos de dolor hicieron reaccionar al muchacho. Quien se levantó se adentró en el bosque sin mirar atrás. La cabeza del perro saltó un par de metros de su cuerpo. Un solo golpe del tipo de la cicatriz fue suficiente. Entre maldiciones el calvo se puso de pie y enfurecido inició la caza del muchacho, mientras su hermano se quedó de pie mirando los árboles. ¿Qué haces parado allí? Vamos a seguirlo, gritaba el calvo, mientras su hermano negando con la cabeza le dijo, el bosque está maldito. Es peligroso, gritándose el calvo le respondió que es de día y que no pasará nada. Ambos tipos entraron al bosque. La carrera de Héctor se detuvo al tropezar con una raíz y caer bruscamente al piso. Los alaridos causados por el dolor ayudaron a los hermanos Machete a encontrarlo rápidamente. Héctor yacía en el suelo mirando hacia el cielo, cual estaba cubierto por ramas, y se dijo a sí mismo que era su fin. Solo se quedó allí esperando su muerte. Un par de minutos después ellos llegaron, lo levantaron y lo arrojaron contra un árbol de gran tronco. Nos has hecho pasar un mal rato, pendejo, y no tengo paciencia para esto. Héctor cerró sus ojos fuertemente y esperó que el dolor no fuera tan brutal. Un grito al unísono de muere fue interrumpido de pronto. Héctor abrió los ojos y la escena aún fuerte era increíble. Una gran jauría de perros negros con los ojos rojos estaba sobre los hermanos, quienes gritaban pidiendo ayuda, pero esto de nada sirvió. Los perros mordían, destrozaban y arranaban cada parte del cuerpo de los asesinos. Héctor solo podía mirar, y qué más podía hacer, estaba aterrado. Los gritos de dolor se apagaron y los perros devoraran todos los restos malogrados de presas. El muchacho solo pensaba que si los perros terminaban él seguiría la misma suerte de sus perseguidores, pero no podía hacer nada, ya estaba exhausto, solo quería dormir. Los perros terminaron su brutal matanza y la jauría se quedó observando al chico con sus ojos rojos, furiosos. Fue cuando al levantar la mirada pudo ver a la niña con la cual se encontró en el bosque horas atrás. Ella le sonreía y con la mano se despidió del muchacho. Héctor perdió el conocimiento. Una vieja canción ranchera sonaba en una pequeña radio, y un gorrión estaba parado en la ventana observando el despertar del joven que, al darse cuenta que estaba en una habitación desconocida, dio un salto. Parecía un lugar tranquilo con muchos cuadros de paisajes y flores. Algo confundido, se preguntaba qué hacía aquí y qué había pasado, si todo lo que vivió fue un sueño o en realidad pasó todo. La puerta del cuarto se abrió chirriando y entró una señora de edad que claramente se alegraba de que el chico despertara. Luego de un rato junto con una taza de té y galletas le relató cómo lo había encontrado solo en medio del bosque con la herida en su mano y que decidió ayudarlo junto a su marido, quienes decidieron traerlo aquí. Al joven le extrañó que no encontraran los restos de los hermanos Machete o de los perros que le salvaron el pellejo, aunque le alegraba mucho saber que estaba vivo aún. Un par de horas después estaba de camino a su casa con la ayuda del marido, quien lo trajo en su camioneta hasta su casa. En el trayecto le preguntó si sabía algo de los perros o de la niña. El viejo con una mirada muy seria le respondió, no sé nada de una niña, pero de seguro ella murió en el bosque de manera terrible. ¿Por qué esos lugares las almas quedan amarradas a los árboles esperando descansar en paz? Y sobre los perros, bueno, dicen cuentas historias de espíritus feroces que rondan en las noches atacando a las personas que perturban o dañan el bosque. Hace una hora hubo un incendio que un par de kilómetros de donde te encontramos. Alguien dejó encendida una fogata y consumió varios árboles. Cuando llegaron los bomberos, restos calcinados de algún pobre infeliz. De seguro los perros que viste eran esos espíritus salvajes buscando a él o los culpables. ¿Quién sabe? Tal vez los hayan encontrado. El muchacho mirando por la ventana respondió, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Aquella noche miró hacia el pasado para encontrarse con su otro yo, aquella muchacha asustadiza y tímida que no era capaz de decir una palabra más alta que la otra.
Se miró al espejo intentando analizar sus gestos, buscando qué era aquello que la había hecho cambiar tanto como para convertirse en lo que ahora era. ¿A dónde habían ido a parar aquellos sentimientos de culpabilidad de las primeras veces? ¿Qué había sido de su arrepentimiento? ¿Dónde estaban sus comeduras de cabeza, aquel dolor intenso que había sentido su pecho, esa lucha de sus ojos intentando evitar llorar? Ya no quedaba nada de aquello. Ella se había convertido en una implacable máquina de muerte. Ya no había compasión en sus ojos a la hora de matar. Ya acabó la venganza, porque ahora no se sentía pequeña e indefensa, porque ahora ya tenía el control que había estado ansiando durante toda su vida. Y, mirándose ante el espejo, sintió ganas de llorar, no por sus actos, sino al ver en lo que se había convertido, ya que había pasado de ser una dulce personilla, sincera, silenciosa, sufriente y simple, a aquello. ¿De qué le había servido? Si realmente era gratificante la venganza o si solo era una idea que había creado en su mente para convencerse de que llevaba la razón, era algo que ya no se sentía capaz de evaluar. Y ahora estaba a solas con la muerte, meditando sobre el sentido de todo lo que había hecho, pensando en cómo habría sido la vida de aquellas personas si ella no se la hubiera arrebatado, acordándose de las familias de todas sus víctimas. Era extraño que se hubiera puesto a pensar en ello. ¿Qué estaba fallando en ella? ¿Por qué se creía malvada? ¿Por qué sentía compasión? Toda su vida había consistido en una cruzada de venganza hacia el pasado, hacia los malos tratos que sufrió, que la convirtieron en un ser alienado, inútil, que se dejaba llevar. Y había disfrutado tanto siendo ella quien llevaba las riendas. Pero ahora el camino llegaba a su fin. Ya no sentía deseos de volver a matar. La cuenta había sido saldada. La venganza había llegado a su término y se dio cuenta de que su falsa personalidad, la de aquella imparable asesina, era tan solo una mala fachada que ella misma había creado. Y la fachada había cedido ante la realidad. Ya no había vuelta atrás. No podía permitirse el hecho de volver a ser como antes. No volvería a llorar, ni a quejarse, ni a sufrir por ella ni por nadie. Jamás podría aceptar a su verdadero yo. No sabría cómo convivir con él. Sin más escapatoria abrió el bolso, sacó su pistola, se miró al espejo y, apoyando el arma sobre su sien, disparó con una sonrisa en los labios. Había ganado la batalla. Pedrito y Juanito eran inseparables, no en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía años que la gente había empezado a migrar a la ciudad y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción, más de una vez se habían planteado hacer las maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejados de la monotonía del campo y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes les frenaban. Aunque claro, eso también tenía su contra, los niños prácticamente estaban solos y no tenían muchos amigos con los que jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras, es normal a esa edad que los niños sean inquietos y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar, pero los pequeños no paraban con sus pillarías y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos. Incluso, más de uno le había dado una bofetada a alguno de los gemelos o había ido con el cuento a sus padres o al cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites y aprovechaban cualquier despiste para colarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana. Como en todos los pueblos, en el que residían los niños había un viejo huraño, uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter al que pocos echan de menos cuando muere. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos. Ya había protagonizado alguna pelea por sus terrenos con familiares y propietarios de las zonas colindantes, así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo. Aunque por supuesto llegó a oídos de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar.
Nunca habían visto un muerto y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse en la casa de don Vicente cuando todo el mundo había salido del velatorio. Lo de todo el mundo es más un decir que lo que pasó realmente, porque salvo un par de plañideras aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en el pueblo, incluso cuando casi no conocían al fallecido, prácticamente no fue nadie a presentarle sus respetos a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano que incluso faltando pocas horas para su funeral ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd y aún descansaba sobre una mesa en mitad del salón de su casa. Pedrito y Juanito encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad y ver al muerto sin que nadie les moleste. Con una total falta de respeto lo manosearon, le intentaron abrir los ojos y la boca, le movieron los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él, pero un ruido en la finca les alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde y, sin saber dónde ocultarse, se metieron en un pequeño armario que estaba tirado en mitad del suelo del recibidor. La voz de dos hombres que reconocieron como el cura y un viejo herrero, con el que habían tenido problemas en el pasado, sonó acercándose al armario. ¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No se puede ni pasar al salón, ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a don Vicente, dijo el cura. Tampoco creo que fuera a venir nadie, don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años y no creo que le llore nadie en este pueblo. No hables así, el hombre ya está esperando el juicio de Dios que es el único que tiene el poder de juzgar sus actos, aseveró el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd, los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por miedo, y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo, alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. Llevémoslo a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escuchaban toda la conversación desde el interior del féretro, pero era tanto el miedo que tenían al cura y al herrero que no quisieron revelar que en realidad eran ellos los que estaban dentro y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidió realizar una versión rápida de la misa y en 5 minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaban a sentirse muy cansados y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos. No pasaron más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del ataúd les despertó. Paletadas de tierra caían sobre la caja que ya había sido sellada y ni las patadas ni los gritos de los gemelos parecieron alertar al anciano enterrador que era conocido en el pueblo por su sordera. Los niños quedaron enterrados vivos y nadie parecía haberse dado cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos no llegaron a la hora de la merienda, pero imaginaron que estarían demasiado entretenidos jugando o que algún vecino del pueblo les había invitado a comer algo. Lo que ya les alarmó fue que anocheció y llegó la hora de la cena y no aparecían por ninguna parte. Entonces comenzaron a buscarles y preguntaron a todo el que se encontraban por las calles, pero nadie parecía haberles visto en todo el día. Asustados llamaron a la Guardia Civil y una pareja de agentes se acercó a coordinar las labores de búsqueda. La madre recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueran a curiosear, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de vosotros fue. Eso es imposible, padre, don Vicente aún descansa sobre la mesa de su casa. Pero el ataúd estaba lleno cuando lo enterramos, si no fue a él a quien hemos sepultado. La cara de miedo de la madre se reflejó al instante y, conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haberse metido dentro del ataúd en una de sus travesuras. Por más prisa que se daban en desenterrar el ataúd, el tiempo parecía eterno para los habitantes del pueblo. Era tradición allí enterrar lo más profundo que era posible los féretros. De esta forma se podían sepultar en una tumba a varios familiares y se evitaban olores que se podían convertir en insoportables al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron allí dentro fue un espectáculo escalofriante.
Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos arañando la madera y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre. En plena desesperación habían tratado de romper la caja a golpes y se habían lastimado entre ellos y, probablemente fruto de la misma desesperación, habían acabado peleándose como animales acorralados, de modo que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. Hey. ¿Cómo estás? Soy Katana, y pasaba para recordarte que si te gusta este contenido puedes suscribirte al canal y darle like al video. Sin nada más que decir, continuemos. A principios de los años 90, un juego para el sistema operativo 2 fue lanzado al mercado por un desarrollador llamado Sean Tucker. Se llamaba Helios. El juego era shareware y no fue muy bien conocido. También había otro juego muy similar llamado Helios 2. Aunque Helios 2 suena como una secuela, en realidad no lo es. Lo que hizo Sean fue dividir el título original en dos partes para vender la segunda mitad como Helios 2 por el precio de $24 americanos con 99 centavos. Curiosamente, ambos títulos funcionan bien en los sistemas operativos de Windows de 32 bits. No se sabe mucho sobre Sean Tucker. Lo único que se puede encontrar en el internet de él es su compañía anticuada, Albino Frog Software, y el sitio web de esta. Esta compañía solía llamarse Night Sky, Cielo Nocturno, antes de cambiar su nombre inexplicablemente a Albino Frog Software. Este juego, Helios, es un poco raro. Al iniciarse el juego, lo primero que ve el jugador es una historia de cómo el juego llegó a existir. A continuación está el texto de dicha historia. Helios, cómo producir un juego en 8 días. Para empezar, sé que no vas a creer esta historia. Me da igual. No tienes que creerme. Lo importante es que yo sé lo que vi, y para mí eso es suficiente. Además, Helios es un juego divertido independientemente de que se crea la historia de su creación o no. No soy el tipo de persona al que le gustan los cuentos sobre ovnis, y de hecho solía encontrarlos ridículos. Wesley Strieber, qué clase de loco, solía pensar. Me gustaba ver el Proyecto Libro Azul en la televisión cuando niño, pero era solo eso, televisión. También veía mucho Star Trek. El punto es que en el 5 de mayo de 1993, los ovnis no eran un tema que me cruzaba mucho la mente. Claro, el problema es que, cuando uno menos se lo espera, ¡paf!, tu vida cambia de rumbo en un instante. Usualmente me voy a la cama a las 3 de la madrugada. Esa noche era algo tempestuosa, poco usual para un mayo en Florida, especialmente en 1993. De vez en cuando se veía un relámpago, la lluvia dejaba escapar un leve ronroneo, de las alcantarillas se escuchaba un gorgoteo y ocasionalmente se iluminaba mi habitación con las luces altas de un auto al pasar. Apenas había cerrado los ojos cuando escuché un zumbido apenas audible. Era muy débil, muy lejos. Nosotros vivimos cerca de un aeropuerto, así que el gruñido ronco de un avión privado ya era algo a lo que estábamos acostumbrados, y muchas veces ni nos dábamos cuenta de ello. Incluso el sonido inquietante de los cepelines que aterrizaban cerca eran lo suficientemente común como para no hacerle mucho caso. Pero esta vez había algo extraño. Los aviones privados, por lo general, no vuelan durante una tormenta, y mucho menos a las 3 de la mañana. Los cepelines estaban bien atados al suelo para protegerlos de los vientos fuertes, así que, ¿qué era ese sonido, ese zumbido que aumentaba cada vez más? ¿Un helicóptero de policía? Quizás. Siempre parecen estar llevando a cabo una vigilancia del área justo cuando me voy a dormir. Probablemente el perro del alcalde se volvió a escapar. Las luces parpadeantes que atravesaban mi ventana confirmaron mis sospechas. Parece que estaban apuntando el reflector en mi patio. Pero sí, ahí no hay nada, muchachos. No hay perros ni convictos escapados. Fue entonces que me entró el miedo. Esa luz, acabé de darme cuenta,
Era verde, el verde más vívido que jamás haya visto. Nunca he visto un faro de ese color y jamás habría un reflector de helicóptero verde. Y encima con un movimiento tan estable. El zumbido, el cual ha estado aumentando durante el último minuto, ahora parecía tener un volumen consistente. Sin embargo, su tono no era el mismo, variaba levemente, como si estuviera ajustándose. Ahí estaba yo, parado por la ventana con esa luz verde y brillante iluminándome, escuchando ese zumbido sobrenatural que venía desde arriba. ¿Qué harías tú en esa situación? Te diré lo que hice yo. Me fui corriendo como un poseído, casi matándome al tropezar con un montón de libros telefónicos. Corría para llegar al otro lado de la casa, a la puerta, afuera, a un lugar seguro. De ninguna manera me iba a quedar allí atrapado en esa casa con quién sabe qué cosa. ¿Un hombre del espacio? ¿La CIA? ¿Los iluminados? ¿Qué importaba? Salí volando por la puerta hacia el exterior. Vi, donde solían estar los botes de basura, un rayo verdoso. En la luz estaba parado una copia perfecta de mí, rodeado por una neblina y con su mano estirada como para abrir una puerta para salir. En las películas, el héroe empezaría a moverse para ver si la imagen se movía de la misma manera. Luego haría amistad con él, aprendería un idioma extraterrestre, firmaría un pacto, etc. Yo me desmayé, con la cara plantada entre las hojas del pasto. Lo último que pensé fue, ahí van los derechos de autor. No sé por cuánto tiempo estuve inconsciente, ¿hay alguien que sí? Estaba oscuro cuando por fin desperté. Ya no había luz verde ni clon idéntico ni zumbido. La puerta todavía estaba abierta. Ahí estaban nuevamente los botes de basura. La lluvia ahora era una llovizna y la luna se asomaba por las nubes. Tambaleé por el patio mojado medio aturdido. Tenía la sospecha de que en la casa me espera algún extraterrestre o algo así, y no quise entrar. No obstante, eventualmente me di cuenta de que estaba andando indefinidamente por mi patio en la madrugada bajo una luna llena y en ropa interior. Así que decidí no darle la impresión a los vecinos de que me he vuelto loco, aunque probablemente fuera verdad, tratando de convencerlos de que he sido abducido por un ovni en ropa interior. Me asomé por las ventanas desde afuera, buscando por alguna sospechosa luz verde. No vi nada extraño adentro, así que cuidadosamente me adentré, a un ritmo lento, escuchando, con mucha cautela. Encendí todas las luces de la casa a la vez usando un sistema de luz central. Nada. Busqué en los armarios, sin envasadores de otros planetas. Miré por la ducha, sin mutantes. Abrí todos los gabinetes de la cocina, sin babosas o super cucarachas espaciales. Por donde quiera que miraba, nada. Me estaba empezando a relajar. Encendí mis computadoras para verificar que los discos duros estuvieran intactos. Todo parecía estar perfecto. Mis datos, mis proyectos, todo parecía estar a salvo. Aunque ya estaba mucho más calmado, el nerviosismo comenzó a apoderarse de mí otra vez. Comencé a temblar, mi corazón latía rápidamente, mis rodillas apenas me sostenían. Me senté en mi silla, pero instantáneamente salté de ella como un gato aterrorizado. Siempre coloco mi silla debajo del escritorio, pero estaba en el medio de la habitación cuando entré. Agarré el objeto contundente más cercano, un control remoto de VCR, y registré la habitación atentamente. No estaba seguro de qué iba a hacer con ese control remoto, pero ya lo tenía en la mano, y si iba a morir, moriría con un arma en la mano. Pateé la silla. Esta se deslizó a una esquina. Me quedé ahí quieto un rato, escuchando, observando. No había movimiento, no ocurrió nada. La luz de la computadora parecía estar mirándome, como si me quisiera decir, ¿qué haces? Me acerqué cautelosamente a unos gabinetes y, con el pie, los abrí uno a uno. Basura, nada más que basura que había dejado allí. No había nada fuera de lo normal con los libreros tampoco. Abrí 3 gavetas de escritorio con un rascaespalda para encontrar unas pilas de documentos impresos y faxes, nada de qué preocuparse. Miré debajo del escritorio, pero solo encontré polvo. Vaya. Me sentí como un idiota. Toda esta paranoia porque dejé mi silla donde no iba.
Me senté en ella y la deslicé hacia el teclado. Entre las teclas de este vi un fluido verde. Noté aún más en el compartimento para discos. Otra vez salí volando de la silla para buscar por toda la casa con una linterna, esta vez sin dejar ninguna parte sin rebuscar. Nada. Lo único que había era esa baba verde en el teclado y en el compartimiento. Pues bien. Aparentemente un ovni decidió parar por mi casa a las 3 de la mañana en medio de una tormenta para asustarme hasta dejarme inconsciente, y la única evidencia que tengo de ello era esta sustancia rápidamente evaporándose en mi computadora. ¿Y qué es esto? Un nuevo directorio en el disco duro, con una colección de archivos en él. Sí. Claro. Estos extraterrestres me dejaron unos archivos en la computadora. Probablemente era serwe interestelar, ¿verdad? Copié los archivos a un disco y los borré del disco duro. Luego ejecuté una verificación de sistema, una verificación de virus, una verificación de la integridad del disco, todo. No parecía haber nada malo en la computadora. Fui a una máquina de pruebas e inserté el disco con los archivos. No había ningún RAID ni nada de eso, qué sorpresa, aunque sí había unos cuantos archivos de código fuente y uno de exe. Ya que esta era mi máquina de pruebas, decidí ejecutar el programa. Lo que encontré es bien similar a lo que verán ahora en Helios, un juego verdaderamente extraño y surrealista. No hay puntuación, no hay palabras, solo símbolos. Se lo enseñé a unos amigos y les conté de dónde salió. No me creyeron la historia, pero les gustaron el juego, nunca habían visto cosa semejante. Uno de ellos me sugirió que lo subiera a algún foro en el internet, así que lo hice, aunque primero le añadí una pantalla de título y un poco de táctica empresarial estadounidense. Dividí el juego en 2 segmentos. Tú tienes el primero. Puedes ordenar el segundo directamente de mí. Encontrarás la dirección en el formulario de pedido. Y es así como ahora tienes una copia de Helios. Me inventé el nombre y la pantalla de título, una obra de Van Gogh, la cual me parecía apropiada. Al iniciar el juego, el jugador vería un tentáculo hecho de una línea de esferas cianes que se disminuyen en tamaño una a una, todo sobrepuesto en una red de alguna especie de sustancia gris. Alrededor se puede ver una serie de esferas que forman un círculo que rodea el tentáculo. Hay 9 esferas con diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde claro, verde oscuro, cian, azul, púrpura y rosa. Al lado de cada esfera hay un símbolo sin sentido, totalizando a 9 símbolos diferentes. En el fondo se ve lo que parece ser un túnel compuesto de aros, como si se tratase de una mina abierta. El jugador puede controlar el tentáculo, moviéndolo como si la esfera cian más grande estuviera anclada al centro. Si el jugador mueve la punta del tentáculo para apuntarlo a una de las esferas de color y hace clic, el símbolo de la esfera seleccionada cambiaría al símbolo de la esfera próxima según las manecillas del reloj. Este menú es en realidad una pantalla para entrar un código, y las esferas de colores representan un nivel del juego. Para desbloquear esta red de esferas, el jugador debe jugar el juego. Para seleccionar un nivel, se debe apuntar el tentáculo hacia una de las esferas de colores y pulsar la tecla Intro. A partir de eso, se entraría a una pantalla con una esfera, o quizás un globo. El jugador puede usar las teclas de dirección para propulsar el globo hacia adelante mientras que éste libera algún tipo de gas blanco para empujarse. La forma en que se propulsa el globo casi parece como si fuera un cohete en el espacio. Las leyes de inercia que se aplican parecen coincidir con esto: cuando se propulsa hacia adelante, el globo no se detendrá hasta que choque con algo, o más bien hasta que rebote con algo. Cada nivel es diferente. Algunos son laberintos simples. Otros son áreas llenas de enemigos que se pegan a las paredes, te disparan con algún tipo de proyectil o se quedan flotando en el aire. No obstante, una semejanza que sí comparten los niveles son los cuadros que componen el diseño del nivel. Estos cuadros se repiten una y otra vez. El objetivo del juego es ir por cada nivel y coleccionar algún tipo de gemas azules. Cuando todas las gemas de un nivel se han obtenido, aparecerá una bandera pequeña con el símbolo del nivel en ella. El jugador debe ir hasta esta bandera y tocarla con el globo.
Al hacerlo, la bandera se transformará en uno de los símbolos del menú principal. Este símbolo forma parte del círculo de esferas de color y cuando se le asigna a la esfera del nivel actual su símbolo correspondiente y se repite lo mismo con los demás niveles, aparecerá la última pantalla. Esta pantalla. Bueno, esta pantalla es indescriptible, así que es mejor que les enseñe una imagen. Los elementos de la imagen no se quedan fijos en el juego. Las esferas cianes flotan hacia el centro mientras se escucha zumbido leve y extraño, casi siniestro, en el fondo. Y eso es Helios. Nadie sabe si este juego fue en realidad hecho por extraterrestres. Nadie sabe qué significa nada de esto. La única persona que tiene la más mínima idea es Sean Puckett, pero no se sabe dónde está o ni siquiera si todavía existe. La dirección e información de contacto que aparecen en el juego y en el sitio web arcaico de Albino Frog Software no son las actuales, así que nadie ha podido ponerse en contacto con él. Aún queda, sin embargo, una sola pregunta. ¿Estamos solos? La escucho a menudo, no recuerdo desde cuándo, pero cada vez se vuelve más frecuente. Sufro de insomnio desde muy joven y mis peores noches eran las que disolvían el silencio de los grillos con los desgarradores aullidos de una aguda garganta. Escondido bajo las sábanas y con los oídos tapados pasaba la noche en vela. Lo más extraño de todo era que al parecer yo era el único que podía escuchar los insoportables gritos. Una vez desperté a mis padres muy asustado y aunque yo siguiera escuchándolos ellos parecían solamente preocupados por mi salud mental, así que nunca más me animé a hablarles del tema. El problema se hacía cada vez más grave, afectando mi vida social y bajando mis notas en la universidad. Ahora ya no me causaba temor alguno sino más bien furia y estrés. Estaba convencido de que todo se había calmado, ya que los gritos desaparecieron durante un año aproximadamente, sin embargo surgieron una noche tormentosa despertándome de repente. Eran tan fuertes que se podían oír a través de los truenos y las ventanas temblaban al punto de romperse. Una furia incontrolable me arrolló, no podía soportarlo más, destrozaban lentamente mi cabeza, así que decidí ir tras el espantoso ruido. Me asomé a la ventana, que goteaba por la lluvia, y al instante un rayo iluminó lo que parecía la sombra de un ser humano sentado en mi tejado. Debo admitir que retrocedí por el escalofrío que me ocasionó al verlo. Corrí hasta la cocina y tomé un enorme cuchillo. Ya no está mamá y papá, pensé. Estiré la escalera hasta el techo y subí con cierto temor en mis venas. Ni siquiera pasó un segundo cuando me vi empapado hasta los tobillos, pero el frío no era nada comparado con el terror que sentí al ver que en el filo del techo se encontraba una anciana sentada con los brazos sosteniendo sus rodillas. Para ese entonces los gritos habían cesado, sin embargo me sentía más afligido que nunca. La senil mujer de pelos canos se balanceaba violentamente casi lista para caer, mas cuando le advertí que tuviera cuidado, sus movimientos se detuvieron. Entre la lluvia pude observar sus oscuros ojos que giraban la mirada hacia donde yo me encontraba y antes de que pudiese decir algo ella empezó a gritar mientras que con su dedo me señalaba. Esto fue suficiente para que intentara irme de allí. Lo intenté, pero no pude. Estaba paralizado en medio de la lluvia, porque antes de hacerlo una mano se posó en mi hombro y me lanzó por las escaleras postrándome por siempre en una cama. Sinceramente extraño los gritos de la anciana porque eran menos dolorosos que los que ahora rasgan en mi mente y nunca se van. Estoy paralizado en este cuarto al cuidado de mi familia y me siento impotente al ver a mis seres queridos pasar enfrente del monstruo que grita en la esquina de la habitación y no poder advertirles sobre él. Cuando me visten, él se esconde en el armario. Cuando se van, él cierra la puerta detrás de ellos. Cuando me hablan, él se ríe de sus palabras. Durante una de las charlas que mi hermana solía hacer para que yo no me sintiera solo, me comentó que en las noches posteriores había escuchado gritos provenientes de esta habitación, pero que cuando entraba, solo me encontraba a mí dormido cómodamente. Un día oscuro y pesado, sentí mi garganta algo más fresca de lo común, de repente mi lengua empezó a moverse al unísono de mis cuerdas vocales. No podía creerlo, empezaba a hablar, todavía no pronunciar palabras pero mi lengua modulaba algunas vocales. En ese momento los gritos se apagaron, observé a la criatura que sonreía tétricamente mientras salía del cuarto.
Sabía perfectamente lo que quería hacer, iba a por mi familia, iba a dañar a mi familia. Intenté advertirlos gritando como pude, no obtuve respuesta durante algunos minutos, sin embargo después de un tiempo entró mi hermana muy asustada y me miró con gran espanto. Súbitamente, la sombra de una figura se dibujó a sus espaldas y reaccionando lo más rápido posible grité con todas mis fuerzas y mi brazo se levantó al instante, tembloroso, débil. Le señalé el monstruo que tenía por detrás. Pero este ya había puesto la mano sobre su hombro y con una sonrisa en sus labios destrozó la clavícula de mi hermana, quien se desangró casi al instante. Al principio no entendí el por qué no me asesinó a mí aquella noche, pero ahora entiendo. Desde que pude levantarme de la cama y escapar por la ventana, es mi deber gritar por ellos porque las personas solo pueden escuchar a seres reales de carne y hueso. Y en los tejados de las personas me escondo para traerlos hasta mí y que puedan ser comidos por las sombras de la noche, y será así hasta que envejezca y puedan conseguir a otra persona que me reemplace. Entonces solo ten cuidado, puede que esta noche grite en tu techo. Catherine se encontraba jugando con dos amigos bajo la lluvia después de haberse escapado del orfanato. Zack y Nathaniel estaban persiguiéndose mientras que Katy se encontraba brincando en los charcos de lodo que se formaban bajo la lluvia. El barro en sus zapatos le parecía gracioso pues le recordaba a los cerditos. Su diversión no duró mucho pues un par de hermanas se encontraban buscando a los niños que se habían salido de sus camas. Ocultémonos, propuso Zack, no deben encontrarnos o querrán matarnos. Tras decir esto no dudaron más de 2 veces en irse a esconder entre los arbustos, los cuales estaban igualmente empapados. Las hermanas les darían un castigo demasiado enorme pues rompieron 2 de las reglas del orfanato, que se trataba de no salir de noche y no jugar bajo la lluvia pues podrían pescar un resfriado. Un rato más tarde la noche ya se estaba haciendo más enorme, ya estaban temblando sus cuerpos de frío y sueño, querían marcharse pero tenían miedo del castigo que les podrían colocar. Por lástima eran del orfanato más lejos de la ciudad, además no les apetecía mucho ir ahí pues la delincuencia les asustaba. Basta de esto, me voy. Nat se levantó y Katy solo le tomó de la muñeca. No hagas eso, ¿sabes cómo se pondrán? Sugirió que se quedara pero este solo quitó su mano mientras la miraba con vista de furia. No podemos ocultarnos toda la vida, no somos ratas para huir, vamos, además Zack está dormido en tus brazos. Es un niño de 6 años, no aguantará mucho más si seguimos fuera. Katy suspiró mientras lo miraba con una sonrisa. Tienes razón, además es mejor morir en un lugar cómodo que en la fría lluvia. Ambos se levantaron, Nat cargó en su espalda a Zack, Katy solo intentaba escabullirse por la entrada pero no funcionó del todo porque la lluvia no permitía que ella escuchara los pasos de las hermanas. Ustedes 3 están en serios problemas. Tras decir esto solo entraron a el orfanato. Pasaron unos minutos y los 3 ya estaban secos y con otra ropa. El problema eran las hermanas, ambas estaban esperando a los 3 menores. Siempre ustedes 3, qué fastidio son, dijo una de las hermanas, las cuales miraban a los 3 niños con extrema furia. ¿Cómo será la única manera de que aprendan? Como llevar a 3 almas de Satán por el camino de Dios. Les hemos dejado pasar tantas pero tantas travesuras durante toda su vida que parece unos simples demonios. Los demonios no tienen lugar en el camino de Dios. Ustedes no pertenecen aquí. Pero su alma puede ser entregada a él antes de que sea demasiado tarde. Estas mujeres tomaron a el menor de los 3 y comenzaron a estrangularlo con sus manos. Este solo podía emitir sonidos de agonía mientras su respiración empezaba a fallar. Nat trataba de tomar al pequeño Zack. Deténganse, por favor. Sus ojos dejaban salir lágrimas a chorros mientras era sujetado por 2 de estas hermanas. Katy solo se quedó en Zack mirando cómo estrangulaban a su amigo. No podía reaccionar, no podía moverse, solo en su cabeza le gritaban: cobarde, tonta, no sirves de nada, mira cómo muere tu amigo, tú eres la que sigue. Esta no pudo con tanta presión y solo tapó sus odios para no escuchar los gritos de su amigo mientras susurraba basta, pero parecía una pesadilla que no terminaría jamás, pero lo hizo. Los gritos ahogados acabaron y esas voces se tranquilizaron solo dejando murmuros. Katy. Solo se escuchó. Esta se levantó descubriendo sus ojos mirando a su amigo muerto en el suelo, con la cara morada y los ojos abiertos cubiertos de sangre. Se formó un nudo en su garganta. Volteó a ver a su amigo y solo estaba de rodillas en el piso.
Este volteó a ver a Katy con una gran furia en sus ojos. Estabas libre. Tú pudiste haberlo ayudado, pero no, siempre has sido una miedosa, patética. Se tiró sobre Katy mientras miraba a las hermanas haciéndolo a un lado de ella. Parece que tú ya estás con los ojos abiertos y sabes que si no nos hacen caso morirán como el pequeño y no tendrán lugar como él con Dios. Pero a ti no te veo segura. ¿Me puedes decir qué es lo que has aprendido hoy? Katy con lágrimas en los ojos solo miró a los lados y nuevamente al cuerpo sin vida de Zack. Con un nudo en la garganta solo pensaba en algo menos en qué responderle. Esta solo corrió lo más rápido que pudo detrás de ella escapando pues nadie la acorralaba. La creían demasiado débil para huir muy lejos, jamás la persiguieron. Pasaron 3 años, Katy ya tenía 17 años y era todo lo que antes no podía ser, valiente e independiente. Esta vivía en las calles, sin amigos pero se ganaba la vida siendo limpiadora de pasillos en una universidad en donde la cual la trataban como una esclava, lo odiaba completamente, le hacían sentirse como basura. El director sin saber nada de ella tocaba su cuerpo como él quería si no le amenazaba con que perdería su empleo, los alumnos hacían desorden a propósito y todo el día era solo ser abusada de todas las maneras. Le recordaba bastante al orfanato pues cuando se portaba mal y hacía cualquier cosa mala le obligaban a hacer todas las labores. Una pesadilla total. Pero aún así le gustaba estar en la universidad pero no por su empleo. Ella siempre quiso ir a estudiar y obtener una carrera pero su sueldo apenas le alcanzaba para ropa, comida y un techo donde dormir. Si se le podía llamar dormir pues por las noches aún sentía una terrible sensación de intranquilidad por su pasado. Katy no fue abandonada al nacer, sino que sus padres fueron asesinados cuando ella tenía 3 años, miró con sus propios ojos cómo murieron pero lo peor es que nunca supo quién los mató, solo sabía que esa cosa no era humana y que su mera presencia solo era escalofriante. Katy ya había sufrido tanto en su vida que después de la muerte que siempre evitó pensar, la de Zack, jamás volvió a sonreír y sabía que jamás lo volvería a hacer. Los días se estaban comiendo a Katy. Podía haber aprendido a convivir con las penas e insultos que estaban en su cabeza pero por verlo como algo normal era peor para ella, se estaba volviendo loca. Cada noche tocaban a su puerta de manera brusca, ella solo se levantaba e iba a caminar por la madrugada, se sentía vacía, no sentía nada. Pero aún así se sentía desprotegida de esa manera así que se hizo unos guantes con cuchillas los cuales eran armas para posiblemente alejar a los ladrones, asesinos y violadores. En una madrugada estaba totalmente vacía la calle. Esta con mirada a la nada solo caminaba lento mientras rasgaba los árboles al lado de ella. Al paso de unos segundos sin que Katy pudiera reaccionar del todo fue introducida a un automóvil. Paso seguido perdió la conciencia gracias a una droga que le fue inyectada. Horas más tarde se encontraba amarrada en una silla pero esta no peleaba por salir de ahí, no sentía nada, incluso no sentía nada de temor o pánico. Bienvenida, Catherine, se escuchó la voz de un hombre mientras le desataban otros. Te diré para qué te hemos traído aquí. Katy solo miró sin alguna expresión al sujeto, pero antes permíteme presentarme. Soy Augusto, el hombre que permitirá por primera vez ingresar al mundo de los muertos y con tu ayuda, Catherine, podremos ir juntos a la fama total. Piénsalo, riquezas y fama solo para ti por ayudarme con una simple cosa, tu valentía. No se compara a nada y solo tú podrás ayudarme. Te he estado vigilando desde hace 2 años y medio, ningún ser humano que conozco no siente nada, eres perfecta. Katy solo quería hacer callar a ese hombre, solo decía palabras estúpidas y quería ir a dormir pues en unas pocas horas entraría a trabajar. Acepto lo que quieras, solo no me vestiré de esa manera tan ridícula, mencionó pues no le gustaba para nada la bata de laboratorio. Perfecto, ya está, solo necesitas entrar a esa puerta de color oscuro y volver cuando esta cruz de arena se le termine, esta bendita así que te protegerá ante todo por si algo mal llegara a pasar. Katy desde hace mucho ya no creía en las tonterías de la religión cristiana y le daba asco, pero solo quería ir a su trabajo. Acepto y entro a tal puerta, no se miraba nada pero Katy solo sentía un enorme peso en su espalda. No mueras, solo escucho tras una risa leve. El piso se abrió y cayó a un agujero, era tan enorme y lleno de gritos, obscuridad absoluta, pero aún así todos sus sentimientos y emociones habían desaparecido.
Un rato después cayó en un lugar, no le dolió la caída pero aún así había escuchado cómo se quebraban sus huesos pero para su novedad podía moverse normalmente, ésta comenzó a caminar en aquel lugar sin luz. Solo un olor a podrido inundaba el lugar, no le molestaba, en sí le daba igual. Las voces se habían detenido, era extraño para ella pues solo escuchaba una sola voz que reconocía, era la de su amigo, Zack, dijo a la nada, ni siquiera el eco se escuchó, encuéntrame, un susurro en su oído dijo con temor, encuéntrame, encuéntrame, encuéntrame. Se escuchaban gritos por todos lados, el color negro se caía y solo se escuchaba la voz de Zack pidiendo que lo encontrara mientras caía sangre por todos lados, Katy solo corría en línea recta, hasta que por fin miró una luz al fondo de color rojizo. Estaba su corazón latiendo como loca mientras la cruz de cristal que le entregaron se convertía en plata misma, el arena no caía más, se detuvo y cayó de rodillas. Vaya que llegaste lejos, ningún humano con vida llegaba hasta aquí, dijo un ser el cual su voz estaba cubierta de maldad absoluta, mirarlo daba ganas de arrancarse los ojos hasta no verlo más pero Katy ya no sentía nada, ni siquiera él podía sacarla de ese trance. Está muerta tu alma, apesta demasiado bien, parece que solo tienes venganza dentro de ti, vaya, justo lo que estaba buscando. Está llena de venganza, mentiras, llanto, dolor pero todo está oculto, hasta tu deseo de asesinato, se paró frente a ella y mostró el alma de alguien muy querido de ella, Zack. Esta solo quiso tocarlo pero se lo impedido su vida haciendo que las cuchillas de sus guantes se encajaran en sus dos manos, pero no sentía el dolor, esta es el alma del humano que se hace llamar Zack. Siempre ha estado en pena en el infierno por ser asesinado por los discípulos de Jesús, su alma como la tuya están llenas de venganza. Esta es la propuesta, si tú me intercambias el alma de todos los humanos que necesites para satisfacer tu sed de venganza te daré el alma de Zack y él podrá descansar aquí como un demonio del infierno, tranquila te daré lo necesario para que nadie te haga daño mientras cumples la parte de tu trato, ¿entonces firmas? Una pluma apareció delante de Katy y un contrato en una hoja amarillenta, esta solo suspiraba venganza y tras tomar la pluma, firmó. Satanás solo reía a montones dejando a Katy vuelta en mundo de los humanos, esta destruyó con sus garras insertadas en su piel la puerta oscura. La cara de Katy solo mostraba una sonrisa enorme, tan grande que parte de ella se desgarró para poder sonreír más, el único sentimiento que tenía era la diversión y venganza, lo único que quería era poder reír. Todos aterrados por la cara de Katy la cual consistía en su cara pálida como la de un muerto y su risa tan cínica que daba pavor mirarla. Todos le disparaban a su cuerpo pero las balas las expulsaba y las heridas en un momento se regeneraban, todos corrían aterrorizados, Katy con sus afiladas cuchillas tomó el alma de una de estas personas, un grito desgarrador se escuchó por parte de ellos, Katy empezó a flotar mientras tomaba las almas de los ayudantes del laboratorio. Y las guardaba en cápsulas de fuego que se desvanecían guardándose en el collar de cruz que colgaba de su pecho, Katy ahora tenía el control total de los cuerpos sin alma. Me querías usar como conejillo para tus experimentos, te devuelvo el favor, es la primera vez que mataré a alguien con esto, basura. Todos los cuerpos fueron ordenados a matar a ese sujeto, poco a poco fueron destrozando cada parte de su cuerpo, sangre por todos lados y gritos sordos por parte de Augusto. Antes de morir tomo su alma y la quemo mandándola a su desgarrador destino pena toda la eternidad pero ella sabía que no solo ellos le habían hecho daño. Todos le hicieron daño así que su sed no sabía si algún día llegaría a su fin, pero no le importaba cuánto tardara, se vengaría de las personas que le hicieron daño, porque ellos no merecen ser parte de su felicidad, extraer tu alma logrará que mi sed calme. Si bien recuerdo y espero no equivocarme, todo ocurrió 6 años atrás, cuando solo tenía 14 años. Era una chica normal. Sin embargo, me atraía todo lo sobrenatural, en especial el espiritismo. Siempre he creído en el alma. Siempre está contigo, y solo te deja cuando estás durmiendo. Cuando duermes, se libera de sus ataduras físicas y sale al exterior, respira aire fresco y se mueve por el mundo, por eso soñamos. Nuestros sueños no son más que las imágenes que nos transmite el alma cuando sale al exterior. Muchas veces nos acordamos de ellos, y otras no, a veces incluso, cuando el alma, por alguna razón, no puede salir de nuestro cuerpo, se lo lleva consigo, y por eso hay gente sonámbula.
Todo eso me atraía mucho. Cuando tenía tiempo libre me metía en internet y buscaba información, cada vez haciéndome más a la idea de cómo funcionaba el mundo espiritual. Poco a poco, fui ampliando mis conocimientos hasta que un día decidí ponerlos en práctica. Agarré mi mechero, unas 5 o 6 velas, un libro de espiritismo que había escogido de la biblioteca y lo metí todo en una mochila. Pendiente al hombro y llena de ilusión me fui hacia el cementerio del pueblo. Esa noche mis padres se iban a cenar fuera, y yo, supuestamente, me tenía que quedar en casa a estudiar. Por supuesto, la elección de quedarme fue idea mía. Casi nunca salían y esa era la oportunidad perfecta. Salté la verja con mucho cuidado, y caí suavemente al suelo sin hacer ruido. Anduve cuidadosamente durante un buen rato alrededor de las tumbas, buscando el lugar ideal donde colocar el chiringuito. Finalmente encontré el lugar ideal cerca de un sauce llorón, resguardada del viento y de las posibles miradas indeseadas. Me senté con las piernas cruzadas y empecé a sacar las velas, el libro y el mechero. Agarré una piedra y dibujé en el suelo una estrella de 5 puntas y en contacto con una de las puntas, un círculo no muy grande, puse una vela en cada punta y otra dentro del círculo, me metí en el círculo con la mochila incluida, y me senté lo más cómodamente posible. Realizar un ritual lleva su tiempo, aunque no lo creas. Abrí el libro por la página 169, apartado Invocaciones, encendí el mechero y empecé a leer las palabras de invocación. Era una especie de cántico que había practicado anteriormente. Por supuesto, la verdad es que en esa etapa de mi vida tenía mucho tiempo libre. Mientras cantaba, en un tono casi inaudible, empecé a encender las velas sin salir del círculo. Cuando todas ellas estuvieron encendidas, dejé de cantar y dije en alto: Espíritu lejano, que siempre está cerca, yo te invoco, ven a mi presencia. Es un poco cutre, lo admito, pero yo no escribí el libro. No ocurrió nada durante 3 interminables minutos, pero no me moví del sitio. La paciencia es la clave de la invocación. Los espíritus hacen todo lo posible para que salgas del círculo, para que te quedes desprotegido y así absorber tu esencia. Eso o simplemente para divertirse, sinceramente. Yo no comprendo a los espíritus, por eso los estudiaba. Estuve mirando al infinito una eternidad, pensando y preparando las preguntas correctas. Finalmente, un humillo azul grisáceo empezó a moverse en la estrella. Iba de un lado a otro, intentando salir de cualquier modo, pero cuando lo intentaba, el fuego de las velas saltaban y los trazados se volvían de fuego. Era imposible que escapara hasta que yo le diera permiso. Cuando el humillo se dio por vencido, empezó a cobrar forma. Primero apareció el contorno del cuerpo, luego el pelo, y poco a poco los detalles de un cuerpo humano. Lo último que se formó fueron sus ojos. Eran grandes y rasgados, del mismo color del humillo. El espíritu se había transformado en un chico de mi edad, y especialmente guapo, eso hay que admitirlo. No entendía por qué había elegido esa forma. En los textos que había leído normalmente explicaban macabras figuras o algunos animales, pero nunca seres humanos. Me quedé con una expresión de asombro en la cara. El espíritu al parecer se percató y dejó que se le dibujara una media sonrisa de suficiencia en la cara, pero no dijo nada. De repente se me había quedado la mente en blanco, me maldije. Lo había planeado todo así, me había desconcentrado aposta. Estaba claro que sabía que no me lo iba a esperar. Intenté pensar con rapidez, empecé con una pregunta sencilla. ¿Quién eres? Era lo más sencillo que se me ocurría. El espíritu que has invocado dijo sin que esa asquerosa sonrisa de suficiencia se le borrara de la boca. Será idiota, eso ya lo sabía. Tenía que hacer preguntas más concretas si no quería que todas las respuestas fueran igual. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Acaso importa?, contestó divertido. Sabes que me tienes que responder, no hacerme preguntas, dime tu nombre. Dejó escapar un suspiro y contestó. Cal. No pude aguantar la risa. Cal, menudo nombre, puedes pensar que era tonta por reírme, pero compréndanme, estaba en la edad del pavo. Bien dije, secándome las lágrimas con la manga de mi cazadora, ¿cuánto tiempo llevas muerto?
Menos 754 años, 755 dentro de 2 meses, contestó mirando al vacío. Dirigió su mirada directamente hacia mí. Una ligera diferencia de edad entre tú y yo, ¿no crees? Me puse roja, no lo pude evitar. Eso le hizo gracia, y la media sonrisa volvió a aparecer en su cara. Intenté calmarme. Nunca era la primera vez que invocaba a un espíritu y no quería que se notase, eso sería posiblemente mi fin. A ver, ¿y qué sabes hacer? Me miró extrañado, como si no comprendiese la pregunta. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Ya sabes. Trucos, efectos visuales, lo que sueles hacer para engañar a la gente como yo. ¿Nunca te lo habían preguntado? Pues la verdad no, pero si insistes, levantó la mano poco a poco. Cuando estuvo a la altura de mi cabeza, empezó a moverla paralelamente al suelo, dibujando en el aire un medio círculo. Luego bajó la mano, se me quedó mirando, y luego bajó la vista hacia el suelo. Le seguí la mirada. El suelo estaba cubierto de flores. No pude evitar una sonrisa. Eso no era maligno, como yo había pensado, entonces hice la mayor idiotez de mi vida. Me agaché y saqué la mano del círculo para coger una flor. En un abrir y cerrar de ojos, una mano fría y fuerte me agarraba la muñeca. No pude evitar un grito de pánico al darme cuenta de mi error. Idiota, idiota y idiota. No podría haber sido más idiota. La mano de Cal tiró de mí y me hizo salir del círculo para llevarme al interior de la estrella. Luego me soltó. Por instinto, intenté salir de la estrella, pero cuando lo intenté noté un calor insoportable. No podía salir, había caído en mi propia trampa. Lo intenté 2 veces más, pero no tuve éxito. Entonces, reparé en la presencia de Cal dentro de la estrella. Estaba en la otra esquina, mirándome sonriente. Aparté la mirada rápidamente. Estaba perdida. Dentro de nada me absorbería la esencia, o algo peor, y posiblemente más doloroso. Me quedé parada, mirando al cielo esperando lo inevitable. Noté sus pasos acercándose. Cuando se paró, estaba tan cerca de mí que hasta podía sentir su falsa respiración. Una mano se apoyó en mi hombro y me dio la vuelta suavemente. Nos quedamos cara a cara. Su rostro sonreía de una manera antinatural, demasiado alegre y a la vez triste. No voy a matarte, dijo, para mi sorpresa, no me conviene. Pero tampoco te voy a dejar ir. Maldición, hace tiempo que esperaba esta oportunidad. Ahora sabes que estás indefensa, y lo estarás toda tu vida, por lo menos en lo que se refiere a mi esencia. Ahora yo te controlo a ti, y pienso que me vas a ser muy útil. Cada viernes a esta hora, apareceré donde estés, ya sea aquí, o en la otra punta del mundo. Siempre traeré instrucciones, y te daré órdenes para que las cumplas. Tendrás como plazo hasta el siguiente viernes, cuando yo vuelva a aparecer. Alguna vez traeré órdenes nuevas, otras no, y otras incluso puede que te dé más tiempo para que lleves a cabo mis peticiones. ¿Lo has entendido? Ese discurso hizo que se me cayera el alma al suelo. Ser esclava para siempre de un espíritu. Ese sí. Muy bien, chica lista, dijo en un tono casi inaudible. La mano que me aferraba el hombro se empezó a aflojar y subió poco a poco a mi cuello. Alcé la mirada y le miré a los ojos. Intenta no defraudarme, ¿quieres?, me dijo con su media sonrisa. Entonces desapareció con el humillo a su lado. Desde entonces, cada viernes a las 10:38 aparece, donde esté Cal siempre aparece. A veces con una sencilla petición, a veces difícil. Lo único que sé es que nunca desaparece.